El Teje y Maneje es un podcast creado en base a la necesidad de empatía dentro de una cultura caótica, en donde cada semana hablaremos sobre diferentes situaciones que probablemente hayas vivido y son difíciles de manejar. El día de hoy tenemos a Alejandra Salazar, quien es licenciada y maestra en psicología clínica. Actualmente se dedica a la docencia y a brindar atención y terapia clínica. Cuenta con experiencia y especialidad en el trabajo con jóvenes y adolescentes. Andrés González es licenciado en Psicología del Trabajo y maestro en estudios multidisciplinarios sobre el trabajo. Está encargado del área de desarrollo organizacional en Safety Group México y cuenta con experiencia en trabajo e investigación sobre problemáticas laborales como el estrés, condiciones laborales, clima y satisfacción laboral. El día de hoy, en La Tejedora, platicaremos con Luisa González Chapa, quien es licenciada en Psicología del Trabajo y cuenta con una amplia experiencia en el área de recursos humanos, capacitación y reclutamiento dentro del sector industrial. Actualmente es coordinadora de capacitación y reclutamiento para la empresa donde labora. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos a este programa, El Teje y Maneje. Que es nuestro primer episodio. Pues les vamos a platicar un poquito en qué consiste este programa. Hay muchos problemas sociales, muchas cuestiones que se tienen que platicar y que en ocasiones pues no hay los espacios, y pues para eso es este espacio que tenemos aquí. Otra cuestión muy importante pues es que prácticamente gran parte de nuestra vida la pasamos en el trabajo, entonces pues ahora sí que este tipo de problemas pues rebasa esa frontera, llega hasta nuestra vida laboral, y pues la idea es platicar eso. El día de hoy tenemos un tema muy importante, que es el de cómo es la experiencia de las mujeres en el trabajo, y es un bloque muy muy amplio que vamos a tener. El día de hoy solo veremos como una primera parte, que es cómo mujeres pues se insertan en el mundo del trabajo, cuáles son las experiencias que tienen, y pues posteriormente en otros programas pues vamos a ir viendo un poquito más de otros problemas ya más de lleno, ¿no? Para esto pues tenemos el día de hoy aquí a Alejandra Salazar, que es nuestra psicóloga clínica. ¿Cómo estás, Ale? Hola, muy bien. Ok, y platícanos un poquito de tus estudios, de tu experiencia, Ale. Bueno, pues yo soy psicóloga clínica, egresada de la UAC. Orgullosamente UAC, claro que sí. También tengo una maestría igual en psicología clínica y, bueno, yo me dedico a la docencia principalmente y trabajo con jóvenes y adolescentes. Pero también me considero y me posiciono como una mujer feminista interesada en cualquier tema que tenga que ver precisamente con escuchar voces de mujeres y con tomar en cuenta las experiencias de ellas en cualquier ámbito, ¿no? Entonces creo que estoy muy agradecida por la invitación y estoy muy contenta de poder pues platicar, como dices, de estos temas que muchas veces no tenemos los espacios para hablar de ellos, o nuestros espacios no tienen la difusión quizás adecuada, y entonces no nos enteramos de muchas cosas que pasan, ¿no? Entonces, pues muy agradecida por la invitación y pues lista. Sí, perfecto, Ale, muchas gracias. Y aquí tenemos, bueno, Ale lo que nos va a estar ayudando en estos programas pues es a conducir la entrevista, ¿no? Porque pues ella obviamente desde su experiencia también como mujer pues podrá tener o nos podrá apoyar un poquito más en hacer este tipo de intervenciones. Pero como invitada especial el día de hoy tenemos a Luisa González. Hola, Lu, ¿cómo estás? Hola, hola. Que es nuestra tejedora. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy agradecida también con la invitación y porque me hayan tomado en cuenta a mí para esto y para ser una invitada especial. Creo que es un espacio como súper importante para cosas que están pasando en la sociedad y sobre todo cómo lo vemos nosotros desde nuestra generación también y cómo está impactando a otras personas. Perfecto, les platico un poquito de Luisa, de su experiencia. Tú eres psicóloga del trabajo, ¿verdad? Soy psicóloga del trabajo, orgullosamente UAC. Estudié justo la psicología del trabajo. Iba a estudiar psicología clínica, pero me di cuenta que no era lo mío, gracias a Dios. Okay. Entonces, muy bien ahí. Decidí que esta era mi especialidad y al día de hoy estoy convencida de que es lo que quiero hacer el resto de mi vida.
Ok, y estamos platicando hace un momento, tú eres encargada del área de capacitación y reclutamiento ahorita en la empresa en la que trabajas, ¿verdad? Sí, yo estoy en una empresa de industria y estoy encargada de toda la parte de capacitación y reclutamiento, o talento dentro de la empresa. Que ese es de los espacios principales como que llegamos los psicólogos del trabajo. Yo también soy psicólogo del trabajo, ahorita me presento. es de las áreas principales, ¿no? A las que llegamos. ¿Tú cómo te sientes en esa área? La verdad es que me siento bastante bendecida de poder estar haciendo lo que me gusta. Creo que nunca había pensado que podía dedicarme a hacer lo que vi en la carrera. Entonces ahora que lo estoy haciendo y que realmente estoy ejerciendo mi carrera, estoy en una posición privilegiada. Me siento bastante bien. Muy bien, Lu, pues muchas gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. Yo me presento por igual, mi nombre es Andrés. Voy a estar aquí acompañándolos en todos estos programas, haciendo algunas preguntas, para darle un poquito más de qué hablar en estos temas que vamos a estar platicando. Yo soy yo estoy como encargado del área de desarrollo organizacional de SGM, Safety Group México, que pues es quien nos está prestando este espacio para hablar de todo este tipo de temas, ¿no? Y también por aquí tenemos la parte de producción a Ruli. ¿Cómo estás, Ruli? Muy bien, muy bien. Encantado de estar haciendo esto. Perfecto. Muy bien. Entonces, pues bueno, les comentaba yo hace un momento que ahorita vamos a hablar en este primer programa de lo que es la inserción laboral, lo que es algo, pues, muy complicado para todos. Ahorita vamos a hablar en el caso de las mujeres, pero creo que todos cuando llegamos a nuestro primer trabajo, incluso al momento de decir, ni siquiera sé qué quiero estudiar, se convierte en un problema, ¿no? Entonces, Ale, si quieres te dejo aquí con esta parte para ver qué nos puedes platicar. Bueno, yo creo que es importante precisamente este bloque en específico por el momento contextual histórico en el que estamos, ¿no? Finalmente, no solo porque estamos festejando, que no debería ser festejando, ¿no? Conmemorando ya casi el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, sino porque justamente esta conmemoración se volvió pues prácticamente una revolución en este año en específico. Digo, se me hace chistoso, ¿no? Como esta marcha se ha hecho desde 1857, ¿no? Y hasta hoy creo que tuvo la repercusión que está, al menos en nuestro país, que está teniendo en este momento, y sobre todo, como dices, en una generación que está volteando a ver algo que no estábamos volteando a ver hace un tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que obviamente esto se destapó por el problema de los feminicidios, como por digamos, esta ira, este enojo, esta rabia en general, que claro que tiene un trasfondo también político ahorita, ¿no? Pero independientemente de eso, creo que si algo hizo que volteáramos a ver el tema, aunque fuera algo político como tal, ¿no? Es que estamos como generación quizás preparados ahora sí para hacer algo al respecto. Y una de las cosas que podemos hacer es precisamente, y agradeciendo un poco el espacio, es hacer esto, ¿no? O sea, empezar a dialogar y a que no quede como un tema nada más de el último escalón, porque el feminicidio al final es el último escalón de una cadenita y de una escalera bastante larga de violencias que se ejercen en específico en las mujeres, ¿no? O sea, sí es un tema de género como tal, pero, y algo que sí tenemos que platicar y mencionar, es que las mujeres han luchado por sus derechos, no solo por el derecho a la vida, que debería ser como lo más obvio, ¿no? Y a una vida digna. La lucha de las mujeres empezó precisamente como una lucha por derechos laborales, ¿no? Entonces, justamente el Día de la Mujer se conmemora por estas mujeres que empezaron a marchar y a hacer huelgas y a hacer paros precisamente para exigir tan solo el derecho a, pues, una jornada decente, ¿no? A no trabajar 15 horas diarias. Incluso lo que exigían también era que los niños no trabajaran, porque en aquel entonces, pues, todavía se usaba eso, ¿no? Entonces, sí es importante
repensar por qué empezó siendo una lucha por derechos laborales en específico y terminó siendo una lucha por derechos sobre nuestro cuerpo, derechos sobre salud reproductiva, por todo tipo de cosas, ¿no? Y creo que ahorita, justamente como poder conmemorar y recordar de dónde viene esta lucha, a lo mejor nos ayuda a entender la importancia del tema, ¿no? De cuáles son las experiencias de las mujeres, no solo en la industria, sino en general en los campos laborales. Entonces... Perdónale, esto que nos platicas es como en términos, pues, generales, ¿no? A nivel internacional lo podemos hablar. ¿Qué nos puedes platicar en tu experiencia de lo que has estudiado en términos de aquí de México, ¿no? ¿Cómo es que se inician también? Porque, digo, al final de cuentas... pasan en diferentes momentos históricos a lo mejor. Por ahí dicen, ¿no? Luego que aquí en México estamos un poco más atrasados, no solo en temas tecnológicos, ¿no? Que es lo primero que pensamos, sino también en temas sociales, ¿no? Cómo tenemos que trabajar los temas sociales. Entonces, ¿qué es lo que nos puedes platicar tú, Ale, de esto, ¿no? ¿Cómo se introduce este tipo de marchas, de movimientos aquí en México? Pues justamente, hubo esta como revolución que empezó cuando se incendió esta fábrica en Estados Unidos, en una maquiladora que se llamaba Triangle, ¿no? Y justamente, digamos que una semana después de que las mujeres se manifestaron por derechos laborales, ocurre un incendio en este lugar y mueren 140 mujeres, ¿no? Mueren porque el jefe, el dueño de la fábrica, digamos, decidió cerrar las puertas, casi que con seguro, porque decía que podían robarse cosas, ¿no? Y entonces tenía que estar cerrando con seguro y no había como esto de protección civil de salidas exclusivas para este tipo de eventualidades, ¿no? Y entonces, a partir de esas muertes fue que empezó como esta revolución de, oigan, voltéenos a ver, se murieron 140 mujeres, en su mayoría inmigrantes, ¿no? Entonces, ahí empezó un poco. Aquí en México hubo también un suceso muy parecido, donde también hubo un accidente, digamos, grande en una empresa. No recuerdo exactamente el año, pero pasó algo muy similar, ¿no? Y justamente eso fue lo que despertó un poco también que este movimiento tuviera repercusión específicamente en México en relación a los derechos laborales, ¿no? De las mujeres. Pero, bueno, como dices, llegó un poco más tarde, digo, esto pasó en Estados Unidos y ya en países como Suiza y Polonia y demás, estaban ya peleando por esto mucho antes que nosotros, ¿no? Sí, no, incluso mencionando que es un tema como de inserción, yo lo que tuve oportunidad de investigar es que al menos aquí en México pues entra la crisis económica por ahí de mediados, finales de los 80s más o menos, y es por eso que también se empieza a insertar un poco más la mujer, ¿no? Porque ¿qué ocasiona la crisis? Pues que se necesitan reducir los salarios, ¿no? Y pues a lo mejor al hombre o estos puestos que ejercían los hombres, pues no era tan fácil bajarles el sueldo, pues ¿qué es lo que se hace? Pues empieza a introducir un poquito más el papel de la mujer, y no solo porque hablamos de que al menos aquí en México el mayor porcentaje de mujeres pues está en el sector terciario, ¿no? Que es el de los servicios, pero incluso a razón de esta crisis pues se empieza a incluir en otro tipo de sectores, como es el industrial, un sector que pues todavía a la fecha tiene un poco más de presencia el hombre, pero pues bueno, que a final de cuentas por estos motivos es que se empieza a insertar la mujer, ¿no? Sí, claro, y es toda pues sí, un contexto en específico económico, ¿no? Que permite esto, pero que a la vez genera otras problemáticas, ¿no? Finalmente, parte de lo que decíamos de esta escalerita de la violencia de género y demás, tiene que ver un poco con las condiciones de desigualdad, ¿no? Y en específico, hablando laboralmente, las mujeres sí han tenido siempre una desventaja en términos de jornadas, de salarios y demás, a lo largo de la historia, que obviamente se ha reducido, pero que no termina por verse a la par, ¿no? O sea, hay algo que no está permitiendo que, por ejemplo, la brecha laboral termine ya por disolverse. Y eso es una de las cosas que es importante como repensar para este bloque en específico y para los que vienen con otras mujeres que vamos a tener aquí, además de Lu. Porque, bueno, yo pensé en algunos problemas muy específicos, pero tú ya me irás diciendo, ¿no? ¿Qué cosas has visto tú? ¿Qué cosas encuentras en tu experiencia?
Creo que algunos de los más importantes donde está el verdadero teje y maneje precisamente de este asunto es, bueno, y las estadísticas no mienten, esto que acabas de decir. Las mujeres, o sea, en cuanto a tasa de participación económica, son 43.9% como tal, o sea, es casi la mitad, ¿no? Estamos insertas, estamos en diferentes áreas de trabajo, pero todas estamos laborando, ¿no? Y la representatividad en el sector industrial en específico es nada más de 17%. Y lo que estaba viendo es que, como dices, pues el 80% de las mujeres están en el sector servicios, comercio, hotelería, cualquier cosa que no sea sector industrial al parecer. Y podemos pensar que las industrias, por ejemplo, no sé, la energética, la minera y demás, parecieran como sectores masculinizados. Y creo que a veces es un poco por un estereotipo, o sea, no es que no haya las capacidades, ¿no?, de muchas mujeres para participar o aportar ahí, sino que es, pues históricamente los hombres se han encargado de eso, ¿no? Entonces, quizás un poco como por contexto, tradición e historia, esto no se ha reducido lo suficiente y es muy poquita el porcentaje de mujeres ahí. Creo que también, o sea, escuchando un poco de lo que dices estadística, creo que sí, o al menos como yo lo percibo digo, al final en la parte de reclutamiento vemos como de todo, ¿no? Yo sí percibo que más allá de una estadística que habla de justo de que la industria está como muy cargada al tema de la fuerza laboral en los hombres, creo que también hablamos, y también más allá de un estereotipo, de como una cultura muy arraigada a que el trabajo pesado solamente lo pueden hacer los hombres. Y creo que eso es algo que solamente se va a quitar una vez que cambiemos esta cultura en las próximas generaciones. Por eso también hablaba de un tema generacional. Porque entonces, en el momento en que nosotros empecemos a fomentar esta cultura, en el que las mujeres también podemos hacer reclutamiento en una planta, en el momento en que las mujeres veamos que también podemos hablar de mantenimiento, de máquinas, de tornillos y de tuercas, va a cambiar también esa perspectiva. Entonces, yo sí veo que ha cambiado, al menos en lo que a mí me ha tocado ver, que he estado en industria automotriz y ahora en otro tipo de industria. He visto que sí hay muchas más mujeres que ya se están arriesgando, y digo arriesgando por todo lo que implica en el contexto de estudiar en una ingeniería, por ejemplo, ¿no? Muchas mujeres que dicen, oye, es que soy la única mujer en un salón de 40 vatos. Entonces, pues sí, está cañón, ¿no? A lo mejor esa misma cultura que sucede con los estudiantes, el decir, no sé, es que si estudia una ingeniería, pues está fea, ¿no? O sea, desde ahí, ¿cómo cambiamos o cómo estamos haciendo nosotros desde no solamente el trabajo, sino en nuestras carreras, en lo que nosotros hicimos, cómo ayudamos a permear esa cultura en la que lo que estudias no necesariamente va ligado a un estereotipo de género, ¿no? Y creo que eso que estás comentando tú, a final de cuentas, pues sirve para todas las carreras, ¿no? Y para cualquier sexo o género que nos encontremos, porque así como pasa eso en las ingenierías a veces, y ustedes estudiaron psicología lo habrán vivido, ¿no? También como facultades de psicología, pues son los hombres los que casi no están, ¿no? Porque, pues, no... Ajá, y puede ser, ¿no? Yo me imagino que puede ser también ese, pues a lo mejor ese miedo en algunas personas, así como de, no, pues es que, ¿no? Las ciencias sociales como que, no, eso es como de mujeres, ¿no? ¿No? Y a veces pienso que se hace sin pensarlo, ¿no? Como sin tener una reflexión sobre ellos, y a lo mejor a mí me gustaría, no me gustaría, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante eso que comentas. Claro, y bueno, ahorita me acordé, platicaba yo con mis alumnos justamente hoy de eso, ¿no? Me decían, es que o sea, ¿cómo podemos valorar, o sea, en términos de equidad, el trabajo? Porque todo el mundo lo piensa como tú dices, ¿no? Por fuerza. Y es curioso como ellos mismos dicen, pues es que no es lo mismo que seas, bueno, ellos dijeron la muchacha, yo los corregí, la trabajadora, doméstica si quieren, ¿no? Trabajadora del hogar. O sea, para ellos se reduce a no es lo mismo barrer que cargar una caja, un costal de cemento, ¿no? Yo decía, bueno, ok, entiendo. No estoy diciendo que no seamos diferentes. Por supuesto que los hombres tienen capacidades y una fuerza distinta, porque morfológicamente son diferentes, ¿no? Y qué bueno que tienen esa fuerza y esa capacidad de cargar lo que puedan y lo que quieran.
Ahora, eso hace que lo que hace esta otra persona, que es, pues, barrer o cocinar o, no sé, o ser maestra, valga menos. O sea, ¿cuál es ahí como...? Porque siento que hay esta idea extraña, ¿no? Como que la fuerza, y decían ellos, pues sí, el ejército, la fuerza, cargar cosas, las armas, como si la fuerza fuera equivalente al valor del trabajo, aunque ni siquiera sea en términos de producción, porque yo decía, bueno, si lo piensan como producción, y como, bueno, los hombres fuertes que manejan las máquinas de las maquiladoras son los que tienen en sus manos la producción y por lo tanto el ingreso, ok, ¿no? Pero ellos lo ven más como en este asunto como de lo fuerte y lo débil, como en estas dualidades, ¿no? Y se me hizo curioso como este argumento que ellos solitos dijeron, bueno, sí, no tiene sentido, ¿no? Pero a eso vamos, como, ¿qué es lo que pueden hacer las mujeres entonces si no pueden cargar un costal de cemento? ¿Qué sí pueden hacer? Y a veces puede ser como muy hasta se escucha un poco como a conveniencia. Y digo, uno lo hace sin querer, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita que platicas de la fuerza de trabajo, pues sí, o sea, nos vamos nosotros a la industria y la fuerza de trabajo, pues es la que mueve la industria, ¿no? O sea, ¿quiénes mueven la industria en la fábrica? ¿Quiénes son? Pues los mismos operadores de producción, los obreros. Pero entonces nos encontramos que el obrero pues tampoco es como muy reconocido si lo vemos ya de manera muy Como cruda, fuerza ¿no? que es, ¿no? A pesar de que sea la fuerza, lo que tú quieras, ¿no? O sea, es como, pues sí es el obrero, pero... Y gracias a él a lo mejor puede funcionar la fábrica, pero no. Aquí sí... Pues en este giro pues sí nos vamos a centrar un poquito más a lo mejor en el intelecto, que son los que definen los procesos, hacen los convenios con los proveedores, con los clientes, ese tipo de cosas, y se le genera un valor al trabajo ahí distinto, ¿no? Hay este tema del valor de la fuerza de trabajo y demás es un tema muy, muy, muy amplio. Pero que si lo traducimos creo en estos temas de género, pues hay este tipo de contradicciones, ¿no? A veces sí queremos ver el valor en la fuerza o en este tipo de fuerza y hay veces que no. Ahora sí que es muy a conveniencia, ¿no? Claro. Yo creo que más allá de o sea, bueno, porque sí hay, estoy segura, y ustedes que se dedican a ese tema de la seguridad en el trabajo no me dejarán mentir, que y mismo la norma nos ha sesgado también en tomar estas decisiones de qué tanto peso, y digo sesgado porque también creo que si realmente se hiciera un estudio científico al 100% de cuánto peso puede cargar una mujer versus un hombre, entonces posiblemente estaríamos equivalente en cuestión de fuerza, ¿no? Si ponemos literal como en las luchas, ¿no? Si pones a una mujer del mismo peso, de aguante al dolor, vamos a ver. Claro, y la misma estructura, o sea, altura, peso y demás contra un hombre, creo que podría ser exactamente igual. Creo que también esto habla de que mismas nosotras nos demeritamos, porque entonces también, y en pláticas he escuchado decir, es que yo no puedo cargar 15 kilos, ok, ¿cuándo lo has intentado? ¿No? Uh-huh. Y no estamos diciendo que estamos hablando de una lesión que queremos que suceda, sino... Hernia por cargar el garrafón. Y claro que se hacen estudios ergonómicos y demás para validar que realmente haya la estructura de hacerlo, pero creo que hablando, o sea, en este sentido hablando de la fuerza bruta, por decirlo así, sería importante entonces retar a temas como la norma, a decir, bueno, cuáles son tus bases o cuáles son los estudios que tú has hecho para decir que una mujer solamente por norma puede cargar, no sé, tantos kilos y un hombre puede cargar tantos. Está bien, o sea, a lo que voy es a mí me gustaría, y seguramente hay una fuente que lo diga y yo no la he encontrado, que diga dónde han visto esa información o con base en qué estudios se han hecho esas cosas. Ahora también el día de hoy ya tenemos mucha tecnología y ya tenemos muchas cosas que pueden hacer que no necesariamente la mujer se tenga que agachar y tenga que lesionarse para poder cargar 3 tarimas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son a los que voy, con que al menos yo sí veo que ahora la mujer es mucho más fuerte, no en la parte física, sino en la parte de decir, a mí no me quita nada el cargar lo mismo, y a lo mejor no lo hago yo con las manos, pero sí puedo hacerlo con una herramienta de trabajo. Entonces, por eso es que yo sí veo que las mujeres están mucho más interesadas en posicionarse, más allá de quitar al hombre, creo que sí es posicionarse y decir, yo puedo ganar lo mismo que él, haciendo exactamente lo mismo, y mi capacidad puede que sea diferente como la de todos, ¿no? Entonces creo que sí, también hablamos de la fuerza en ese sentido. Podría ser interesante que hablemos con estas nuevas generaciones, al menos nosotros, como hacer esta influencia con las nuevas generaciones en decir, quitemos paradigmas y quitemos como esas etiquetas de que las mujeres somos chiquitas o no podemos o al final lo mismo barre un hombre que una mujer, ¿no?
Creo Soy que es chiquita, eso. no puedo. Soy chiquita, no puedo. Exacto. Muy bien. Claro, y finalmente este asunto somos distintos morfológicamente hablando, pues está comprobado que el cerebro femenino y masculino no son distintos como tal, es decir, no hay un cerebro masculino y femenino. En cuanto a capacidad cognitiva, tenemos la misma capacidad de desarrollarlo. Lo que hay es ciertas diferencias, o sea, por ejemplo, el hombre tiene una corteza más como grande, la mujer tiene materia gris en otro tipo de dimensión, digamos, y eso lo único que hace es que funcionemos diferente. Estructuralmente somos lo mismo, ¿no? En términos morfológicos, cerebrales, neurológicos. Tenemos las mismas capacidades, solo que funcionamos distinto y es por el asunto hormonal. O sea, esto de la fuerza viene justamente de la testosterona, ¿no? Que permite un desarrollo muscular diferente, un funcionamiento distinto incluso frente al estrés, por ejemplo, ¿no? O sea, obviamente tenemos distinciones, la testosterona hace que todo sea diferente para ellos y para nosotras sea distinto, ¿no? Lo cual no quiere decir que no podamos desarrollar habilidades, capacidades cognitivas, aprender, o sea, eso es lo que no debería como dividirnos, ¿no? Como dices, empezar como a no ponernos límites y más bien ver hasta dónde sí podemos llegar, ¿no? Y eso es súper importante también. Bueno, y otro de los las problemáticas que podemos encontrar, aparte de la inclusión y de este asunto de las diferencias, ¿no? Es, bueno, y en específico en México, la brecha salarial, que es lo que estamos platicando. Si hacemos hombre y mujer exactamente las mismas horas de trabajo, independientemente de si estamos no sé, como obreros o de si estamos como operativos o si estamos como líderes, lo que sea que estemos haciendo en una empresa, por ejemplo, estamos trabajando todos 8 horas, todos estamos desgastándonos igual y la realidad es que el salario es diferente y eso es un hecho. O sea, me choca estar aquí con mis estadísticas, pero es súper importante porque eso lo hace real. Claro. O sea, lo hace latente. Entonces, tengo aquí algunas estadísticas del INEGI del 2018 que dicen que la brecha salarial en México es la mayor en América Latina. O sea, incluso en países que tienen economías más decadentes o más pobres que nosotros, la brecha no es tan alta, ¿no? No, y ahorita tú nos estás comentando la parte de la información, pero ahorita que está aquí Luisa con nosotros y que ha dedicado tiempo a esa parte de reclutamiento, no sé qué nos puedas tú comentar sobre eso, ¿no? Al momento tú de que has tenido que reclutar, ya sea desde que empezaste tu carrera laboral o ahorita mismo, la actualidad, ¿cómo ves estas brechas? ¿Existen? Pues yo te podría decir desde mi experiencia, claro, tampoco es muchísima, pero al menos de la experiencia que he tenido en estas dos perspectivas, honestamente no lo he visto tan marcado. Honestamente, al menos donde a mí me ha tocado vivirlo. Yo creo que también en esa parte a lo mejor me ha tocado estar en empresas en donde sí son como muy equitativas en esa parte. Y digo en esa parte porque hay otras en las que no. Okay. Entonces, en esa parte sí, al menos en las dos empresas en donde yo he estado, sí me ha tocado ver una equidad salarial en donde se basan en las competencias y en el talento de la persona para realmente hacer una propuesta y cuando la persona cubre exactamente lo que la empresa necesita, se le va a pagar exactamente por lo que es la persona y no por el género que tiene, ¿no? Entonces, al menos sí me ha tocado ver esa parte. Claro que ves como externo otras cosas, ¿no? Y también mismo en este ramo, o sea, en este ramo en donde tienes que como que convivir con otras empresas y que estar en contacto con otras, pues te das cuenta de donde sí existe, ¿no? Y también dices, bueno, ok, ¿por qué a lo mejor a una persona que está haciendo exactamente un puesto de gerencia, hablando que es hombre, a una mujer le van a pagar exactamente lo mismo cuando tienen los mismos años de experiencia, mismos estudios, y realmente las competencias son exactamente las mismas que ves en una persona versus otra, ¿no? Entonces, al menos en las empresas donde yo he estado no me ha tocado verlo, pero sí sé que es un tema latente, específicamente en la industria, que es el sector que yo he tenido oportunidad de desarrollar. Pero creo que es muy importante que digas esta parte, ¿no? De, bueno, lo que me ha tocado experimentar, pero también que comentes, ¿no? Que te hayas abierto como otros
otras partes y ya hayas visto otro tipo de realidades, ¿no? Porque muchas veces cuando discutimos este tipo de problemas, como que nos centramos en lo que vemos y en lo que experimentamos y punto. Y es muy válido. Para mi punto es, o en mi forma de verlo es muy válido, obviamente, hablar de su experiencia, de lo que te ha tocado vivir y ya, pero como que hablar que el problema, o sea, o decir, no, ese problema no existe porque ni yo lo he visto ni me ha tocado experimentarlo, pues a veces es muy, pues una opinión muy fuerte, ¿no? Entonces sí hay que hacer esa separación, como tú dijiste, bueno, a mí me ha tocado ver esto, pero me ha tocado trabajarlo de esta manera y me ha tocado verlo en otros lugares de otra forma, ¿no? Entonces es muy importante eso. Claro, y bueno, volviendo justo a este tema como estadístico, justamente para sopesar eso, ¿no? Como una cosa, como dices, la experiencia propia que uno va teniendo mientras va, pues, laborando. Pues trabajando. Pues trabajando y observando y escuchando, ¿no? Pero lo que encontramos ahorita, bueno, al menos hasta el 2018, es que las mujeres a veces llegan a ganar hasta 47% menos que un hombre. O sea, digamos que el promedio de la brecha en México es entre 11 y 16% más o menos, pero sí hay casos específicos donde se llega a ganar hasta 47% menos, ¿no? O sea, la mitad. Y bueno, como ejemplo, ya en números, el salario de un hombre puede ser de 21,962 pesos y el de una mujer 13,595, por ejemplo. Y otra cosa interesante que encontré es que entre mayores el rango de edad, más brecha hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, un 38% sería la brecha de mujeres entre 12 y 19 años. Luego, entre 20 a 29 años puede llegar a ser de 33 y así entre más aumenta la edad de las mujeres, más se va abriendo la brecha. Otra cosa importante es que el problema de la profesionalización. En vez de que ser más preparado fuera cerrando esta brecha, pasa al contrario. Mientras más preparada está una mujer, la brecha puede hasta abrirse más. Y eso sí me llamó mucho la atención. Por ejemplo, una mujer con posgrado puede llegar a ganar hasta 44% menos con alguien que está en ese nivel siendo hombre, ¿no? Entonces eso está como llamativo. Muy interesante. Porque la idea que tenemos es, pues, mientras más estudies y más preparada estés y más capacitado, pues más te pueden pagar. Esa es la idea, ¿no? Y resulta que no, que entre más preparado estás es más probable que te vaya peor y más en este asunto como de género, ¿no? Yo creo que sí, ahí sí tengo un punto en la parte de no necesariamente porque estés más preparado quiere decir que estés listo para un puesto. Claro. Entonces, al menos específicamente en industria, recalco porque no conozco el sector de servicios o comercio o demás, pero al menos en industria sí son diferentes las competencias que se requieren para desempeñar un puesto. Puede ser que tengas un doctorado, pero si no te has encontrado con las diferentes problemáticas que hay en una planta, difícilmente puedes tener el rango salarial que tú estás esperando, ¿no? Y eso sí lo digo muy claro porque al final así nos miden, ¿no? Nos miden bajo objetivos, bajo entrega de resultados, bajo cómo trabajas bajo presión. Son como muchos puntos que se toman en cuenta. Al final la planta funciona muy diferente y no por nada también la gente que trabaja en planta tiene un perfil súper diferente cuando llega a una empresa de servicios. Trabaja súper diferente. Y algo que comentabas tú ahorita que me hizo pensar un poco también en el tema de los estudios y creo que es importante poner sobre la mesa porque no sé si alguna empresa esté haciendo algo al respecto, es qué pasa con las mujeres que se embarazan y entonces dejan de trabajar cierto tiempo para dedicarse a su hijo o hija, ¿no? ¿Dónde queda entonces ese tiempo que se dedicaron y cómo es su reinserción laboral a cómo está sucediendo en la industria? Porque al final el hombre sigue trabajando, ¿no? Al final él sigue desarrollando competencias, sigue desarrollando su carrera y demás, pero ¿qué pasa cuando la mujer pausa su carrera? Pues obviamente es un año que, lo voy a decir tal cual, pero pierde, digamos, y a lo mejor no es una pérdida, sino que a lo mejor no tiene la oportunidad como de seguir trabajando y de seguir desarrollando de competencias. Entonces, creo que ahí también es una problemática interesante en poner sobre la mesa en qué están haciendo las empresas
para estas mujeres que salen de trabajar por un periodo de maternidad, pero no solamente el periodo de maternidad de incapacidad, sino que se dedican a su hijo o hija, que tienen que llevarlo a la guardería, que tienen que hacer diferentes actividades del hogar, que no son remuneradas económicamente y que les impacta en el desarrollo de su carrera profesional. Creo que eso es un punto también bien importante en temas de género, que entonces, si estamos hablando de equidad y de una lucha que estamos haciendo las mujeres hoy día para poder como tener esta equidad, sería importante saber qué están haciendo las empresas, ¿no? Al final creo que sí es una problemática súper importante porque, no sé, yo me pongo en el lugar de una mujer que acaba de tener un hijo y digo, híjole, tengo que poner en una balanza mi hijo o mi carrera. Por supuesto que supongo que pesa siempre más el hijo. Entonces, ¿qué pasa cuando entonces dices, bueno, ya estoy lista para regresar a trabajar, pero pues ya estuve un año fuera de la industria, ya cambiaron muchas cosas? Por más cursos de actualización o lo que sea, creo que no vas a estar en el mismo nivel que una persona que a lo mejor en un año ya hizo muchas cosas, proyectos, objetivos. ¿Y cuál es, tú que has estado en áreas de recursos humanos o un poquito más en contacto con el personal y que también tienes esa, vaya, como esa tarea también a veces de tomar decisión sobre qué hacer en estos casos que van directamente al factor humano, a su desarrollo? ¿Qué es lo que te has encontrado como problemas de reinserción que nos puedas platicar, ¿no? Así de, bueno, o sea, hubo esta persona que se embarazó y a lo mejor estuvo ausente 1 año, 2 años y tuvo esta complicación. O sea, ¿qué tipo de complicaciones puede haber al momento de reinsertarte? Creo que principalmente es esa, o sea, como justo perder 1 año de que, oye, pero, pues, por ejemplo, no sé, a mi esposo en este año, y digo, o sea, de la persona que hable de eso, a mí, sí, no, mi esposo. No me carguen un esposo. No he llegado a ese extremo. Digo, a mi esposo lo promovieron, ¿no? O a lo mejor en este año que yo estuve fuera, lo reubicaron. ¿Qué pasa con eso? Porque creo que también es un tema bien importante. ¿Qué pasa cuando, pues entonces la decisión ya no la tomas tú? La tienes que tomar con base en tu familia y entonces tu prioridad. Al final entiendo, y yendo un poquito más atrás, creo que es una decisión de plan de vida y es una decisión de cada quien lo que tiene planeado para lo que quiere hacer. Sin embargo, yo sí me he encontrado con esos problemas, ¿no? Justo de decir, pues es que, no sé, por ejemplo, uno de los casos que he visto es como, justo, a mi esposo lo reubicaron, entonces nos tuvimos que mover al estado de donde estamos y pues estoy buscando trabajo y me está haciendo complicado porque llevo 1 año sin experiencia. O sea, yo me quedé en el 2017, ¿no? O 2018. Y entonces, pues me está costando trabajo porque no hay ninguna empresa que me quiera contratar, porque a lo mejor piensan que ya perdí experiencia o piensan que ya no soy la misma o que mi proactividad bajó. O sea, como ese tipo que también se vuelven estereotipos que al final no porque estés en un lugar que se llama hogar, quiere decir que ha despedido competencias, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema bien importante. Hablando de mujeres que toman la decisión de tener un hijo, ¿qué pasa con las que no? Y ese también es otro tema súper delicado. Hace un tiempo tuvimos una actividad en donde fuimos a hacer un taller de cómo hacer tu CV para mujeres que estaban en situación vulnerable y que habían llegado a un refugio, ¿no? Entonces ellas decían, es que yo no sé cómo llegar a pedir trabajo. O sea, y al final se sentían 100% o 200% desvalidadas por la situación que habían vivido en sus casas, ¿no? Entonces, creo que más allá de qué hace la empresa es cómo le ayudas como persona, ¿no? Obviamente tiene que haber un acompañamiento psicológico y demás, pero tú también desde tu rol como reclutador o como persona de talento, es difícil estar en esa posición media en la que dices, híjole, yo entiendo las necesidades de la empresa, pero pues también entiendo las necesidades de la persona, independientemente de la persona sea hombre o mujer, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta de cuál sería como mi perspectiva, creo que es principalmente un tema de qué estamos haciendo las empresas. Digo que estamos porque creo que también debería ser mi rol dentro de donde estoy, pensar en iniciativas que puedan ayudar, a lo mejor justo estar haciendo talleres que, digo, no sé si es una idea que se me ocurre, pero poder estar haciendo talleres a lo mejor con mujeres que no están trabajando en la industria, por supuesto que están trabajando desde su casa, en ser mamás,
o en ser amas de hogar. Muy importante aclarar eso. Que es muy importante. Ahorita vamos porque, para allá. Sí. No me adelanto. Pero creo que sí sería importante desde la empresa pensar en este tipo de talleres o este tipo de, justo a lo mejor espacios, mismo dentro de la empresa, en donde digas, oye, vamos a dar un taller de tal y te vamos a decir cuáles son las competencias que estamos desarrollando en este momento, en el 2020, ¿no? Creo que ese tipo de espacios podrían ser bastante enriquecedores para que ellas puedan seguir trabajando en actualizarse y en no sentirse fuera y no sentirse desvalidadas profesionalmente hablando. ¿Y cómo Claro. crees tú que sería como el impacto de las empresas, ¿no? Porque a lo mejor podemos, para esta parte de que la trabajadora, aquí en este caso estos ejemplos que nos dices tú, pues se sientan como, sigan sintiéndose en el espacio de trabajo, o sea, como que no dejan de trabajar o no se desactualizan, pero muchas veces del lado de la industria nos topamos con otras realidades y creo que tú lo puntualizabas hace un rato con la cuestión de los estudios, de decir, híjole, es que puedes tener la maestría, el doctorado, lo que sea, pero pues si a lo mejor tú estudiaste tu doctorado, vamos a pensarlo con una modalidad de CONACYT que te prohíben trabajar, entre comillas, o sea, te revisan, creo, incluso como en el seguro social y este tipo de cosas, que no tengas, que no estés trabajando, vaya, ¿no? Y entonces vas tú a pedir trabajo después y es como, espérate, pues tú no estuviste trabajando, ¿no? Tú estuviste estudiando y estuviste perdiendo 2, 3, 4 años de tu vida haciendo eso, ¿no? ¿No crees tú que que pudiera surgir problemas similares con este tipo de estrategias? De decir, pues, o sea, yo como mujer a lo mejor pues estuve haciendo esto, estuve en estos talleres, desarrollé estas habilidades, pero que la empresa diga, sabes que a mí no me sirves, ¿no? Porque eso tampoco sigue siendo experiencia de trabajo. ¿Hablando de estudios? No, hablando de este tema que tú comentabas hace un momento, ¿no? De talleres y demás, para que las mujeres se siguieran ocupando en estos espacios, en estos periodos en los que no, y no solo mujeres, ¿no? O sea, puede ser cualquiera el que tenga este tipo de periodos, pero que la empresa siga centrándose en esta visión de, pues no fue un periodo en el que tú estuvieras inserta tal cual en un puesto de trabajo, entonces tampoco me sirve, ¿no? ¿Crees que pudieran surgir ese tipo de problemáticas? Sí, sin duda. O sea, sí pueden surgir y creo que están latentes hoy en día. O sea, creo que no es algo que no suceda, más bien, bueno, ahí vamos a hablar de otra cosa que es el tema como de las competencias, ¿no? Pero entonces, ¿qué estás haciendo tú para desarrollarlo? Muchas universidades al día de hoy están tomando esta nueva perspectiva de el plan de estudios ya no está muy enfocado como a la parte teórica o a la parte como súper, teórica. Ya están más enfocados como a proyectos. ¿Qué vamos a hacer en esta materia para que tú desarrolles la competencia de liderazgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es literal hacer un proyecto en donde ellos tienen o no contacto con la industria y entonces el proyecto va enfocado no tanto a aprender de teoría, sino a que tú desarrolles esa competencia. Entonces, creo que también sería entonces cuestionar a las universidades qué están haciendo para un nuevo esquema de educación. Creo que al final ya la educación tradicional ya no nos funciona y nosotros somos como de esa colita de la educación tradicional que lo estamos viendo hoy día en cómo posicionarnos nosotros en una empresa, ¿no? O sea, y es un tema porque al final no te enseñan de cómo pedir trabajo, no te enseñan de qué debes de decir en una entrevista, no te enseñan ni siquiera cómo hacer tu currículum, cosas tan básicas que el otro día tenía una plática informal en donde gente me preguntaba, oye, ¿cómo hago mi currículum? Porque O sea, el tuyo está muy bonito, la verdad. Ahora que lo revisé dije, no, pues sí hay algo ahí de eso. Muchas gracias. Pero creo que sí es importante también el entonces retar a las universidades o preguntarles, ok, ¿están ustedes conscientes y realmente se han puesto a pensar de qué está sucediendo ahorita en el trabajo en general, más allá de un sector en específico? Creo que ya no, y eso es una problemática a la que nos estamos enfrentando, ya no te contratan por el nivel de estudios que tenemos y volvemos a lo mismo. Ya te contratan por qué tan bueno eres, qué tanto das resultados, qué tanto haces que las cosas sucedan, ¿no? Eso es principalmente en lo que se están enfocando las empresas. Entonces, sí vería un punto a favor de que hiciéramos ese tipo de talleres, pero también en que nos vayamos un poquito más atrás a cómo estamos preparando a las nuevas generaciones para este tipo de problemáticas que están sucediendo. Muy bien. Claro. Bueno, quisiera regresar un poco al tema que planteabas ya tú
sobre este asunto del trabajo en casa, ¿no? Voy a volver a mis terroríficas estadísticas. Esta problemática se le conoce como doble jornada, ¿no? Las mujeres que normalmente ocupan 42.8 horas en trabajos de cuidados, a diferencia de los hombres que generalmente ocupan 16, ¿no? Y una mujer que trabaja, realiza trabajo doméstico, cuida a los miembros del hogar y se dedica en total 78.5 horas a la semana en promedio a ello, lo que serían 11 horas diarias más o menos como de trabajo en cuidado en casa, ¿no? Más la jornada laboral normal, ¿no?, que tiene. Entonces, tomamos en cuenta que 27% de las mujeres se dedican al trabajo doméstico únicamente, ¿no?, que sí es un trabajo, ¿no? Pero todas las demás comparten una jornada laboral normal, como cualquier otra persona, y además llegan y se avientan sus 11 horas de cambiar pañales, hacer los lonches, limpiar la casa, atender, hacer la cena, ¿no? Entonces, claro, ser mamá pues es un trabajo de tiempo completo. Y una de las cosas que quizás podríamos, en esto que decías, ¿qué pueden hacer las empresas, ¿no? En esta problemática de, bueno, ya tenemos una persona que ya es mamá, ya pasó este periodo, a lo mejor ya regresó, se actualizó, todo bien, pero ¿qué hago también con el niño? O sea, si soy una mamá soltera, por ejemplo, tengo aquí otra estadística interesante que dice que solo 36.6% de las mujeres tienen el acceso a guarderías, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace ahí? O sea, ¿hasta qué punto las empresas como tal o estos espacios laborales pueden hacer algo al respecto o no? Y no sé, personalmente creo que va a estar muy, muy, muy complicado que se reconozca el trabajo doméstico como un trabajo como tal. Es decir, pues ese trabajo pareciera que lo tienen que hacer las mamás por gusto y porque son mamás y porque, como dices, ¿no? Que yo decidí, por decisión, elegí ser madre y entonces me aviento esas 11 horas porque pues es lo que tengo que hacer. Pero no hay ese reconocimiento como tal de que en realidad es una doble jornada, ¿no? Y muchas veces son mamás que están solas. Creo que los porcentajes de mamás solteras en México, de hecho, son muy altos, ¿no? Y en ese sentido, si yo como madre soltera me quiero seguir desarrollando para darle una vida de calidad a mi hijo, pues, ¿qué hago si, para empezar, no tengo acceso a guardería, ¿no? No sé, creo que ahí hay muchas problemáticas ya más específicas y pequeñitas que no se ven, pero que afectan bastante. Y luego llevan a esto que decías, hay un problema de estereotipos, ¿no? Pensar que, híjole, es que ya no la estás dando porque estás muy distraída con lo de tu hijo. Y te estás saliendo todos los días porque te llaman de la escuela y estás tomando días, o pides días porque tu hijo se enfermó, ¿no? Entonces, como que se da este asunto de, pues, ser mamá le está ganando como trabajo doméstico y como lo que quieras, trabajo de cuidados, está ganándole un poco a tu desempeño, a tus competencias, a lo que estás aportando laboralmente, y entonces te empezamos como a hacer a un lado, que creo que esa es otra problemática también, e incluso no sé si tenga, o no sé si has visto tú, que tenga repercusiones en el sentido de, híjole, ya te íbamos a ascender, pero ¿qué crees? Y eso es una experiencia que yo vi de cerca en donde trabajo, ¿no? O incluso en la parte del mismo reclutamiento, ¿no? Claro. Que digo, relacionándolo con lo que está preguntando ahorita Ale, no sé, ahorita hablábamos de la reinserción de una mujer que dejó de trabajar por ser mamá o porque se cambió de estado por el esposo, porque ustedes, pero incluso la misma inserción así de llegar a un trabajo y pues sabes que estoy embarazada. ¿Te ha tocado esa experiencia? ¿Qué es lo que sucede cuando llega una chica que está embarazada o que tiene planes muy prontos de tener un hijo? O sea, ¿cómo es el proceso, no? O sea... Pues yo creo que depende mucho de la empresa. O sea, al final, afortunadamente, y digo afortunadamente porque tengo estas dos perspectivas como súper diferentes, ¿no? De donde estoy ahora y donde estaba antes.
De donde estaba antes, creo que sí era una decisión muy tajante. Y al final creo que muy importante también es ser objetivos. O sea, entiendo obviamente la visión de la empresa. No estoy diciendo que esté bien, pero al final es un negocio. Y creo que todos, como si fuéramos realmente emprendedores de un negocio, también buscaríamos obviamente el generar números, el generar ganancias y demás, más allá de si tenemos a un hombre o mujer trabajando en nuestro negocio. Entonces, entiendo la perspectiva de la empresa, no la defiendo, tampoco estoy diciendo que estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que sí, pensando como piensa la empresa, en tomar la decisión de decir, híjole, es que pues está embarazada, quiere decir que en unos meses se me va a ir de incapacidad y pues van a ser 3 meses que sabrá Dios cómo los voy a cubrir, ¿no? Entiendo esa perspectiva. Sin embargo, creo que también es un tema que todavía falta desarrollar más. Como también, creo que a lo que voy es, creo que este espacio o esta revolución que tú mencionabas debería servir para cuestionar a las empresas qué están haciendo realmente para estas situaciones. Y no solamente de mujeres, porque también hay muchos papás solteros. ¿Y quién está pensando en los papás solteros? ¿Quién está viendo esta problemática de papás que no tienen quien les cuide al el trabajo, ¿no? doméstico? ¿Qué va a pasar a lo mejor el lunes que no haya guarderías y los papás pues no van a poder faltar al trabajo? Entonces, creo que sí es importante también pensar en esa parte, ¿no? O sea, pensando en, si realmente estamos pensando en una equidad de género, creo que es importante también ponerlo sobre la mesa. Pero, regresando a lo que comentabas, sí me ha tocado ver casos en los que no, posiblemente no se ha rechazado a la persona porque está embarazada, sino porque hay personas que no están embarazadas y que pueden cubrir la posición y que obviamente van a tomar la decisión de irse por la persona que va a poder cubrir el puesto al 100%. Y no necesariamente es un hombre, puede ser también una mujer. Y generalmente las que tienen ese peso son las mujeres que no tienen un plan de vida inmediato de casarse o de tener hijos, y pues al final son las que se quedan con la posición. Entonces, sí me ha tocado verlo en un ámbito, y en otro me ha tocado ver totalmente lo contrario. O sea, es decir, estás embarazada, qué bueno, felicidades, cuando empiezas a trabajar, ¿no? Entonces, afortunadamente me ha tocado ver como las dos perspectivas. Sin embargo, creo que es todavía algo que no se ha regularizado y no hemos pensado en todavía cómo podemos hacer ese tipo de cosas. Hace poco platicaba con una persona por ejemplo, en el tema del periodo de incapacidad de las mamás, ¿no? El periodo de incapacidad es de 3 meses, o bueno, de ciertos días, ¿no? Y el periodo de incapacidad de los papás es de 5. ¿Por? O sea, creo que también ahí es importante el cuestionarnos, oye, si es un cuidado de 2 y el bebé es de 2 personas, ¿por qué no entonces dar el mismo tiempo a las 2 personas? Y no necesariamente que trabajen en la misma empresa, o sea, generalmente trabajan en empresas diferentes. ¿Por qué no dar el mismo tiempo? Al final hay otros países en el mundo que les dan hasta 1 año de incapacidad a los papás, no solamente a las mamás, para que ellos puedan tener a su bebé y lo puedan disfrutar y demás. Entonces, ¿dónde queda también esa equidad que le están dando a los hombres? O sea, es importante no dejar de lado lo que está también sucediendo con los hombres, y que yo veo que sí es una problemática hoy en día de muchos papás que se quedan con la custodia de sus hijos. O sea, no necesariamente que son papás solteros, sino que ellos tienen que solventar no solamente los gastos de la casa porque está esta ideología de que es el jefe, sino porque así tocó por un tema, una decisión legal. ¿Y qué está pasando con ellos? ¿Qué pasa cuando les piden trabajar horas extras? ¿Con quién los dejan? Ya no hay guardería que solvente las horas adicionales que tengan que dejar a sus hijos. O sea, ese tipo de problemáticas que a veces también creo que ellos mismos no lo expresan por temor a tampoco ser contratados, y entonces también les cuesta el estar en una empresa, y no es una reinserción, sino que no encuentran trabajo porque no encuentran un horario que se ajuste a las necesidades de su familia en ese momento. No, y que incluso puede ser un problema que va un poquito más atrás, ¿no? Porque tú explicas estos casos que o sea, que existen, ¿no? O sea, que el hombre tenga que hacerse a cargo, que sea el que a lo mejor tiene que pedir el tiempo, las horas. Y a mí ahí sí yo hablo de mi experiencia, ¿no? Me tocó presenciar que es, oye, pero pues para eso está tu esposa, ¿no? Entonces, desde ahí se arrastra este problema, ¿no? O sea, aunque a veces que es algo que siempre se discute, no, es que no es un problema solo de mujeres, también los hombres sí, pero por lo regular comienza desde la posición de la mujer. Y digo, aquí de manera rápida, nada más como pues para los que nos están oyendo, ¿no? Que nos puede servir este tipo de comentarios que tú nos aportas. Ahorita decías que en algún lugar, en algunos otros lugares donde trabajabas, no había tanto problema, ¿no? Con decir, ¿sabes qué? No me importa que tengas planes de embarazarte o algo.
¿Cuáles eran las estrategias que ocupaban, no? Porque sí pasa esto que dices de la empresa que busca, pues, el negocio, ¿no? Y busca generar y tampoco le quiere perder. Entonces, si está abriéndose a esta posibilidad, pues, ¿cuáles son las estrategias o las dinámicas que han hecho, pues, para que les funcione, ¿no? También trabajar de esa manera. Pues la estrategia generalmente nos pega por ser reclutamiento, entonces es como, ok, si la contratamos, necesito que me contrates ya de una vez a la que va a cubrir la incapacidad o el que va a cubrir la incapacidad. Ya está perfecto, digo, al final se tiene que hacer, ¿no? Bueno, y tú como reclutamiento, aunque evidentemente te va a tocar más trabajo, ¿cómo lo tomas tú? Tú dices, ay, no, me choca, o te sientes contento. No, yo feliz. ¿Sí? O sea, yo digo, qué cool, porque qué bueno que existen empresas que realmente están haciendo este tipo de... Yo creo que más allá de estrategias están cambiando la cultura. O sea, creo que también en el momento en que empecemos a cambiar ese mindset de, oye, pero ¿qué estrategia vas a hacer? Y no porque esté mal, sino porque entonces cuando digamos, oye, pero pues ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada, contratamos a alguien que lo cubra y qué mejor si esa persona se va a quedar a trabajar aquí para siempre, porque digo, ahí nos vamos a meter a otro tema de por qué meter a una persona por un periodo de capacidad, pero eso ya son otras cosas laborales. Pero creo que justo lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar nuestro discurso en el decir, no estamos haciendo una estrategia, estamos cambiando la cultura y estamos diciendo, ok, sí, va a entrar una persona con incapacidad, pero entonces vamos a tener que contratar a una persona adicional, ¿no? Y es ahí donde se toman decisiones. Obviamente, para esto hay un estudio atrás, financiero, y que no nos impacte en muchas otras cosas, pero creo que sí es un tema también, y hablando de tema de emprendedurismo en México, lo tienen complicado los que son patrones de empresas que ellos deciden poner por su cuenta, porque al final se las están poniendo complicadas, pero qué bueno que a pesar de que se lo estén poniendo complicado, estén pensando como en esta nueva cultura de decir, no me importa que tenga una incapacidad, vamos a pensar de una vez que tú estés armando tu presupuesto y demás, en que esto puede suceder. O sea, pensar en que puedes tener a lo mejor, si tu presupuesto te da para 300 personas, pues piensen para 310, porque a lo mejor vas a tener a 10 que van a tener un periodo de maternidad, o pensando en esa incapacidad que es en la que nos estamos centrando, ¿no? Que puede haber muchísimas más, por supuesto, pero creo que más allá de una estrategia implica un cambio de cultura y un cambio de speech en el cómo lo transmitimos. Exactamente. Desde tu experiencia personal en esto que me mencionábamos un poquito antes de las jornadas y las dobles jornadas, bueno, tengo entendido que no eres madre, ¿no? No. Pero, ¿cómo te ha ido a ti en este sentido? O sea, en términos de, no solo de salario, porque digo, también creo que es así medio secreto luego este asunto entre las mismas personas que trabajan en una empresa, ¿no? Como de, ¿y cuánto ganas? ¿Y cuánto ganas tú, no? O sea, no sé, digo, yo me enteré muy tarde que a otro docente le pagaban 15 pesos más que a mí por hora por hacer exactamente el mismo trabajo, ¿no? Y me enteré muy tarde. Ya después lo corregí como pude, pero sí es como, no sé, desde tu experiencia, ¿cómo consideras este asunto del salario equitativo? O sea, ¿cómo lo has visto tú en tu puesto, en tu posición? Respecto a lo mejor, no sé, otros momentos, otros puestos, otras empresas o personas que hacen lo mismo que tú. Y también si consideras que es justo en relación a tu jornada laboral, ¿no? O no sé cómo lo veas. Al día de hoy, o sea, de que en este momento yo lo veo muy justo. La verdad es que, bueno, hace rato platicábamos como de la jornada laboral. Bueno, yo me siento súper afortunada de la jornada laboral que tengo porque no lo siento, bueno, a veces obviamente sí hay días en que se carga y pues tengo que estar ahí, ¿no? Creo que algo que me ayuda, y digo que me ayuda por decisión propia, es justo lo que tú decías, no soy mamá, no estoy casada y no tengo labores domésticas adicionales a mi carga de trabajo. Entonces, eso me ayuda, porque si no, entonces estaría implícito lo que decíamos ahorita, ¿no? El que llega y cuida al niño y lo que sea, ¿no? Entonces, eso me ayuda, pero hablando de lo que estábamos platicando ahorita de la empresa en la que estoy, es bastante flexible en horarios. Entonces, eso también ayuda no solo a la carga laboral, sino a las mujeres que tienen
hijos o hijas en casa, y también hombres, porque también se están haciendo nuevas iniciativas, justo pensando en la incapacidad de paternidad, se está buscando esta parte de pues hay que hacer lo mismo para todos, ¿no? Entonces, en la carga laboral, bueno, no carga laboral, porque carga laboral sí tengo mucha, pero en la Jornada pero como tal. en la jornada la verdad es que no lo siento justo a lo que estoy percibiendo, digamos, salarialmente. Yo creo que anteriormente sí podía haber exigido más, pero creo que también al final no mi experiencia no es como tan amplia. Yo soy egresada del 2015, entonces realmente mi rango de experiencia, sin contar las prácticas, es de 5 años. Entonces tampoco podía yo pedir muchas monedas, porque no era lo que me tocaba en relación a mi experiencia, sin hablar de temas de género o lo que sea. Pero, por ejemplo, sí sentía en donde trabajaba, en mi vida pasada, que estaba un poco cargado en tema horas. Literal, yo creo que entraba, no sé, 8 de la mañana, salía a veces 9, 10 de la noche, por cumplir objetivos, ¿no? Entonces, y algo que me llama mucho la atención es que ahora también, justo estas nuevas iniciativas de jornada laboral se está haciendo mucho por la generación que somos. Claro. Y entonces ahí también me hace cuestionar, bueno, ¿qué queremos nosotros como generación? Porque también a veces queremos muchas cosas y no necesariamente las empresas tienen la oportunidad de dárnoslo, ¿no? Entonces, sí deberíamos replantear como generación el cómo funcionaban los baby boomers y tomar eso como base a cómo nosotros también podemos hacerlo en nuestro día a día. O sea, no dejar que esa cultura de trabajo muera, porque al final creo que tienen muy buenas bases para seguirlo haciendo. Y hay otras en las que nosotros somos una generación como hipersensible, en la que nos dicen, tienes que trabajar 9 horas, es como... ¿Qué? Wow, no, o sea, yo puedo trabajar 7 y Ok, eso si me pagas lo boomer. suficiente. Ok, no, gracias. Oye, y a lo mejor nos vamos a saltar un poquito del tema esencial, digo, pero al final de cuentas lo voy a retomar, ¿no? Porque es importante, sigue siendo un tema muy importante en la cuestión del trabajo el día de hoy. Esto que mencionas generacional y la cuestión de los horarios, ¿no? Como el terror de decir, ay, yo solo quiero trabajar mi jornada de 8 y me están pidiendo 9 o a veces 10, 11, 12 horas. Pero ¿qué nos puedes platicar también de la administración de los horarios, ¿no? Porque, y más en el área de oficina, o sea, cuando hablamos de áreas como recursos humanos, que si el área de ventas, que si de compras, que si de área administrativa, ¿no? Se habla mucho como de que de repente hay muchos tiempos muertos y pareciera, a mi perspectiva, que el millennial es el que ha dado cuenta de eso, ¿no? Y por eso se queja, ¿no? A veces el boomer a lo mejor así de, no, pues yo tengo que trabajar mis 8 horas porque las tengo que trabajar, ¿no? Aunque no esté haciendo nada o aunque haya ratos. Y el millennial como que tiene esa personalidad un poquito más de decir, ¿por qué, no? Como de cuestionarse las cosas y a lo mejor hay por eso pues no tanto como yo no lo veo tanto como una sensibilidad, más bien es como, pues, ¿por qué si esto a lo mejor lo podría hacer en mi casa, ¿no? Muchas veces hablemos de que los trayectos al trabajo también se convierten en una eternidad, como puede ser que te tardes 15 minutos en llegar a tu casa, como puede ser que sean 2, 3 horas, entonces el decir trabajo 9 horas, pues no son 9 horas, son 9 horas más las 2 horas que me tardo en llegar a mi trabajo, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes platicar de esta parte que hayas visto? Pues creo que al final, cuando tomas la decisión de trabajar en algún lugar, sabes hacia dónde te tienes que mover, ¿no? Entonces, bueno, no sé, esa es una perspectiva como muy personal. Yo también, y comparto la idea en el sentido de que digo, bueno, o sea, y actualmente donde vivo, me tengo que desplazar un trayecto no importante, porque también yo decidí vivir cerca de donde trabajo, pero sí conozco personas que tienen que, no sé, moverse 1:30, 2 horas por tráfico, ¿no? Pero creo que al final es una decisión. También, por ejemplo, yo estoy diciendo, yo decidí vivir en una zona, pues posiblemente muy aislada, pero me queda mucho más cerca de donde trabajo. También si tú estás tomando la decisión de que vas a hacer 2 horas de trayecto, al final es una decisión propia, porque siempre está la oportunidad de tú tomar la decisión personal de donde vives, ¿no?
Y obviamente también en tema económicos y de si obviamente te alcanza, pero ya entonces estamos hablando de que si tú aceptas una oferta de trabajo es porque ya hiciste un análisis de cuánto es lo que necesitas tú percibir para poder cubrir tus expectativas básicas o tus necesidades básicas. Entonces, desde ahí, partiendo de eso, yo en lo personal sí comparto la idea de que pues en realidad yo trabajo 10 horas porque me traslado una y una saliendo, pero poniéndome también del lado de la empresa es como pues tú estás decidiendo dónde vives, ¿no? Y sí coincido también en que puedes hacer muchas cosas desde casa, pero al final creo que la productividad no es la misma. Y ahí sí, no he hecho un estudio científico en donde lo pueda medir, pero sí te puedo decir que hay muchas veces, digo porque no, donde estoy ahora es muy partidario del home office, entonces está perfecto, pero creo que a veces hay cosas que se dejan de hacer. Hablando específicamente del sector industrial, yo creo que hay otros sectores donde se presta muchísimo más a que puedas hacer home office, está perfecto. Pero, al menos hablando del sector que estábamos hablando ahorita, sí hay cosas que se pueden dejar de hacer o que se pueden dejar para mañana porque hoy tengo que hacer home office. Y creo que entonces ahí es donde caemos en lo millennial. O sea, en el decir, pues es que ¿qué tiene que hacer home office? O sea, no tiene nada, pero al final tú tienes que entregar resultados, ¿sabes? Entonces, ese es el punto en donde caemos en el dónde está la toma de decisiones con criterio de que al final a ti te están pagando, no te está diciendo, o sea, la empresa no te está diciendo, bueno, te voy a pagar un día adicional porque pues como estuviste haciendo home office, yo sé que trabajas, ¿no? O sea, es completamente idéntico. Sí creo que también, no es, o sea, al menos hablando de la generación millennial, tenemos un nivel de productividad diferente y entregamos resultados de manera diferente. A lo mejor si nosotros nos enfocamos 4 horas, sacamos algo genial, ¿no? Y a lo mejor a un baby boomer le cuesta un poco más de trabajo porque a lo mejor son un poco más enfocados a tareas como muy... o sea, no específicas, pero a lo mejor sí es diferente la forma en la que trabaja su cerebro, ¿no? Entonces, creo que es completamente normal, es parte de la evolución. Cerebelo boomer. Y pasa nada, pero sí entiendo esa parte, ¿no? De que también los millennials a lo mejor ya decimos, es que para qué me quieren 8 horas y me tienen haciendo 5 horas nalga, cuando en 3 horas yo podría entregar lo que me están pidiendo, ¿no? Y, o sea, está bien, pero vuelve a lo mismo. Al final son decisiones personales que si tú sabes a lo que estás entrando, pues entonces tampoco es mucho el decir, es que ¿por qué me están pidiendo esto? ¿No? Y mismo a mí me ha tocado, o sea, yo también he hecho así como, híjole, yo ya me podía haber ido a las 5, pero pues sigo aquí porque sé que si me voy a mi casa, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces... Y ya es decisión de cada uno, Claro. ¿no? Uno se conoce, como tú dices. Exacto. Pero sí hay juntas que pudieron ser un mail. Ah, bueno. Estamos de acuerdo. No, eso sí. Creo que sería muy importante que en todas las empresas tuviéramos un diagrama de flujo para tomar la decisión de si era necesaria la junta, ¿no? Es que de verdad. Sí. Y bueno, y ahorita te voy a preguntar algo sobre las juntas, pero bueno, todavía no espero. Me gusta el tema de las juntas. Sí. Es En interesante. este tema generacional creo que es un tema para... digo, ahorita quería hacer ese paréntesis, ¿no? Porque la plática lo dio, pero digo, me parece correcto que a lo mejor en futuros programas pues hablemos como este tema generacional, la administración de los horarios, que creo que en el tema del trabajo pues es algo que también se tiene que hablar, ¿no? Ok. Muy bien. Bueno, y no quisiera volver a las cosas tristes, pero otro de los problemas importantes en los cuales creo que tú nos puedes, justamente hablar desde tu experiencia, Lu, es problemática del techo de cristal, le llaman. Es esta desigualdad de oportunidades en relación al género, y no solo oportunidades de crecimiento laboral dentro de una empresa, sino como de irnos posicionando en los altos rangos, ¿no? En los puestos de poder, digámoslo así, ¿no? Bueno, ahí voy con mis estadísticas otra vez, pero creo que es importante porque sí es bastante llamativo y a lo mejor tú nos puedes como dar tu perspectiva, ¿no? Desde tu experiencia. De acuerdo con el segundo informe del Observatorio de Trabajo Digno, organizado por Acción Ciudadana frente a la pobreza, las mujeres sí están en desventaja en términos de mayor desempleo, tasa de desempleo, menos remuneración y más carga de trabajo en servicios de cuidado y labores domésticas, que es lo que hablábamos hace un rato. Pero hay aquí unos números interesantes. Solo el 56.9% de las mujeres recibe prestaciones laborales como tal. Las mujeres desempleadas exceden el doble del número de los hombres que están desempleados. Y aquí vamos a algo que sí quisiera yo preguntarte. Nos dicen que una mujer profesionista
gana en promedio 3,000 pesos menos que un hombre por realizar el mismo trabajo, y en puestos directivos, es decir, ya aún escalando un poco los peldaños, la diferencia puede ser de hasta 5,000 pesos. Otra cosa importante es que en América Latina solo 25% de las mujeres llegan a ocupar puestos gerenciales. Y en México en específico, 26% de las mujeres ocupan un puesto directivo, lo que representa 8 puntos porcentuales menos incluso que el año pasado. Esta es estadística del 2019, entonces no sé cómo veas tú ¿Qué tienes este que asunto? decir al respecto? ¿Cómo puede uno, a menos en tu caso desde tu experiencia, este asunto de ascender posiciones, de acceder a una posición gerencial o directiva, y en qué sentido sí tiene que ver un poco con este asunto de género? Digo, la brecha ahí está, ¿no? Uh-huh. Es muy poquito el porcentaje en realidad de mujeres que llegan a estos cargos, e incluso ya estando en ellos está este asunto de la brecha salarial que decíamos ya anteriormente, ¿no? Por más preparada que estés y aunque llegues más alto, incluso la brecha a veces se hace más grande en términos salariales, ¿no? Uh-huh. Entonces, para ti, ¿cómo ha sido este proceso de, pues no solo de inserción como tal, porque también queremos saber de ello, ¿no? ¿Cómo te insertaste tú en esta experiencia laboral que tienes? Uy, joder. Sino, ¿cómo viste ese proceso? En primera sería la primera pregunta. ¿Qué particularidades viviste tú en el proceso, digamos, de reclutamiento, desde tu experiencia personal? ¿Cómo te insertaste y cómo ha sido el ir avanzando, el ir escalando y hasta dónde crees que puedes llegar, ¿no? También. Ok, entonces, bueno, para empezar, de la estadística, obviamente, a mí me gustaría, no estoy cuestionando tu estadística, simplemente me gustaría ver qué están tomando en cuenta para tomar o para dar esos números, sobre todo porque quiero saber contra qué se están midiendo, ¿no? O sea, ok, están diciendo que existe esa brecha salarial y demás, pero ¿por qué? O sea, creo que es importante también saber si a lo mejor lo están midiendo, realmente están midiendo, es que esta persona tiene esta carrera y tiene estas competencias y esta persona igual, o sea, está bien, pero a lo que voy es, creo que tener un poquito más de trasfondo de dónde están haciendo como ese análisis, para entonces sí hablar de una brecha salarial por género. Y obvio, no estoy diciendo que no exista, sino para yo poder también decir, ok, me suena, ¿no? Sí considero que tiene muchísimo que ver el sector en el que te mueves, específicamente hablando de industria, porque no es lo mismo hablar de una industria metalmecánica, automotriz, que está muy enfocada, claro, volvemos a lo mismo, a una fuerza de hombre, por decirlo así. La energética y la minera. Y no. Ajá. Sin embargo, al día de hoy, es que no, honestamente, en donde estoy actualmente no lo percibo. No existe esta brecha salarial, no hay una diferencia por decir, y yo lo veo desde el reclutamiento, ¿no? O sea, no existe el decir, me pesa más este perfil porque es hombre, ¿no? Me pesa más este perfil porque tiene esta experiencia, ¿no? Y ha trabajado en estas empresas y ha tenido esta problemática en otros lugares que se ajusta mucho a lo que nosotros estamos pasando en este momento. Entonces, no me iría tanto como al tema de género. Puede ser, insisto, que en mi vida pasada sí haya sucedido. Y digo, al final era una industria como súper diferente, sí era muy marcado. Y voy a empezar a entrar como en el tema de mi inserción laboral, porque cuando yo entré a hacer mis prácticas a este lugar, sí me dio miedo. Yo creo que de inicio me dio miedo porque mismo yo tenía como este estereotipo y este prejuicio de decir, no, o sea, pues soy psicóloga, obviamente tengo que estar en un lugar fancy, en un lugar bonito, o sea, donde esté como a gusto, donde no haya como cosas pesadas y ese tipo de cosas. Pero entonces estaba muy de moda la industria automotriz. Entonces yo veía que muchos de mis colegas psicólogas y psicólogos estaban en la industria automotriz, pero yo veía también como su crecimiento en esta industria y decía, no, o sea, yo veo que están ganando súper bien, yo quiero entrar ahí. Y me acuerdo mucho porque en ese momento tuve que tomar la decisión entre entrar a la industria automotriz o entrar a una empresa de servicios, a una empresa muy reconocida que era es de servicios, es una tienda departamental.
Y fue como, híjole, ¿qué hago? ¿No? O sea, porque al final tengo la parte fancy, en donde puedo estar en una tienda departamental, que cool, voy a estar viendo cosas bonitas todo el tiempo, y en ese momento obviamente sí me ganó el dinero, ¿no? Porque obviamente yo sí pensé, pues... El dinero es dinero. Aprende algo, dinero. Entonces, obviamente sí me pesó esa parte. Y yo dije, bueno, la industria automotriz. Y yo me acuerdo que fue así de que, no, es que cómo, o sea, pues, y justo lo mismo, ¿no? Eres mujer, ¿por qué vas a entrar a una empresa así? Hay muchos hombres, o sea, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues, trabajar, o sea, pues, ¿qué voy a hacer, no? O sea, no voy a hacer nada diferente. O qué se hace en esos lugares que yo no me he enterado. Entonces, claro que fue sí fue mucho el miedo, pero creo que fue más el miedo que yo tenía como de lo que me habían metido en la mente versus lo que realmente fue. Claro que mi primera entrevista, y sí, obviamente el 90% de la población son hombres. Bueno, no, estoy exagerando, el 80% de la población eran hombres y de hecho en mi departamento yo era la única mujer. Y sí estaba muy marcado que las decisiones las tenía que tomar un hombre y sí estaba muy marcado que era como pues sí nos interesa lo que tengas que decir, pero no mucho que lo vayamos a hacer y ese tipo de cosas, ¿no? Que al final eran mis prácticas, entonces también yo lo veía como, pues está bien, o sea, yo misma entré en este loop de decir, es una empresa automotriz, entonces así funciona, ¿no? Pero obviamente ya después cuando te vas dando cuenta de que tus decisiones no son tomadas en cuenta o de que realmente tienes que pasar como por diferentes filtros de género, te va forjando también cierto carácter. No soy así de gratis, tengo una historia. Pero bueno, al final creo que eso también te va haciendo como cierto carácter y también pues es el ponerte al decir, bueno, pues no porque sea mujer mis decisiones pesan menos, o no porque sea mujer mi carrera va a pesar menos, o no porque sea mujer no puedo hacer las cosas igual. Entonces yo también tenía que defender cosas, tenía que ponerme al frente de mucha gente, tenía que presentar proyectos que a lo mejor sí me decían que no, pero yo decía, bueno, pues el no ya lo tengo. Entonces justo creo que sí fue una batalla personal importante en el decir, pues sí, o sea, soy mujer, pero... Y creo que a lo mejor también por eso a veces algunas mujeres toman esta postura en donde nos ven rudas o nos ven como... Ay, esa vieja se ve muy imponente, bossy, ¿no? Ajá. ¿Por qué bossy? ¿Y por qué cuando tú actúas igual no te ves bossy, ¿sabes? O sea, entonces sí fue un tema y fue una batalla personal que al final ahorita ya la verdad es que no me pesa en absolutamente nada, me da idéntico el pararme enfrente de un público de hombres. Creo que al día de hoy me da mucho más temor pararme en un público de mujeres y creo que también ese es un punto que es importante mencionar porque creo que esta revolución y demás tiene que surgir en que nosotras mismas nos respetemos y nos apoyemos y no juzguemos, ¿no? Entonces eso también es importante ponerlo porque al final es parte de lo que estamos hablando y la temática de hoy. Entonces, regresando a lo que comentabas de la carrera, sí fue una batalla, creo que me siento satisfecha al día de hoy con el crecimiento que he tenido. ¿Dónde me veo? No lo sé. Sí me veo creciendo. La verdad es que no me veo como CEO. ¿Cómo no? No me veo como una directora de empresa. Al final sí me gustaría que mi calidad de vida sea mucho más enfocada a yo ser feliz, a desarrollarme como persona. Por supuesto que el desarrollarme como persona implica mi carrera profesional y al final del día ahorita estoy disfrutando el estar ejerciendo mi carrera y a donde quiero llegar es hasta el tope en donde diga, ok, esta es mi jornada laboral respetable, este es mi sueldo respetable versus mi jornada laboral y estoy en una calidad de vida en donde puedo tener lo que quiero, lo que necesito y donde mi familia y mi entorno cuenta conmigo y se puede sentir a gusto conmigo. Cuando entonces la vida laboral sobrepase eso, es donde ya no voy a estar bien. Entonces, esa es mi decisión. Pero y en este sentido, ¿cómo ves tú, no sé, la jerarquización, por ejemplo, de puestos en la empresa en la que trabajas y qué tan difícil es este asunto del ascenso, de irte posicionando, qué tanto puedes escalar y qué sacrificios o qué cosas conllevan el que puedas o no acceder a cierto puesto, por ejemplo? Creo que alguien hace poco me comentaba una frase muy correcta que es, hay precios que tienes que pagar,
¿no? Entonces, y creo que sí, y creo que a todos nos toca. Sí, yo veo actualmente donde estoy que la jerarquización está muy equitativa, es decir, no hay un puesto que esté específicamente para un hombre o para una mujer. Puede ser que en algún momento haya habido una decisión y no tanto por género, sino por edad. Y mucha gente me dice, oye, es que estás muy joven. Pues sí, o sea... boomer. Ajá, o sea, bueno, y sí, me lo han dicho. Hoy mismo me lo dijeron como, oye, pero estás muy joven, ¿por qué quieres un puesto así, no? ¿O por qué estás aspirando a un puesto así? Pues porque al final tengo que crecer, no me voy a quedar exactamente en donde estoy, ¿no? Entonces, creo que más allá también de un tema de género es mucho lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Creo que nosotros ya queremos avanzar tan rápido que a lo mejor las generaciones anteriores ya lo están viendo como, es que no tienes estabilidad, o es que no duras en tu trabajo, es que no dure, es que ya, o sea, ahorita tenemos que movernos al ritmo de lo que estamos pidiendo nosotros como generación. A veces también obviamente desde la parte de reclutamiento yo lo entiendo porque veo como que también mucha volatilidad o mucho dinamismo en estos movimientos, pero sí creo, al menos ahora en donde estoy la jerarquización está bastante equitativa. Sí me ha tocado ver lugares en donde no, en donde sí ves muy claro el organigrama y la estructura, en donde arriba son hombres y abajo son mujeres, ¿no? Sí me ha tocado verlo. No está mal, creo que son decisiones culturales también, a lo mejor en donde está muy arraigado el tema de que el hombre tiene que liderar o que son posiciones específicamente para ellos. Sus razones tendríamos que investigar por qué toman ese tipo de decisiones y pues eso es lo que percibo. Oye Luis, perdón, yo tengo una duda respecto a lo que platicas. ¿Qué tanto? Porque hay y voy a regresarme, voy a hacer ahí como un mini resumen de lo que estaba diciendo hace un momento, Ale, ¿no? Sobre los datos de las brechas, lo del techo de cristal y demás. Y tú dices, bueno, a mí no me ha tocado experimentarlo, ¿no? O no me, o con qué bases, ¿no? Porque, pues, a lo mejor si yo estoy en una empresa donde sí hay más hombres que mujeres, pero pues yo reconozco esto y esto y esto y lo otro y sé que es por eso, pues no me parece como tal brecha, ¿no? Sé que es una cuestión de competencias y demás. Pero creo que mucho, y por eso es importante hablar de estos temas, creo que mucho es, pues, lo que no se dice, ¿no? Lo que se queda callado, porque estos temas, pues, nunca se van a decir así tal cual, ¿no? A mi parecer es muy complejo verlo así como muy implícito en una empresa, decir, ¿sabes qué? Los gerentes, pues, van a ser hombres porque son los que saben liderar, ¿no? Porque no lo van a hacer, ¿no? Se da la información de manera muy extraña, pues, para ser políticamente correctos o cuestiones por el estilo. Te voy a dar un ejemplo. Yo también, en mis años de reclutador, pues también el tema que platicamos hace un momento, ¿no? De las mujeres embarazadas, y me llegó a tocar rechazar mujeres embarazadas. ¿Por qué? Pues porque están embarazadas, ¿no? Y no podemos. Pero ese no era el registro que se quedaba, ni siquiera era la retroalimentación que se le daba a la mujer. Era así de, ¿sabes qué? Híjole, es que no sabes hablar inglés, ¿no? Y pues vas para un puesto que necesitas inglés, entonces no se puede, ¿no? Y entonces tú incluso en tus registros lo tenías así, ¿no? O sea, si en tus controles, en tus indicadores de reclutamiento, ¿por qué? Pues por esto, ¿no? Incluso el correr una persona, ¿no? Porque se llegó a correr personas por embarazarse, ¿no? De, ¿sabes qué? No me va a servir. Pero en el registro no quedaba así, ¿no? El indicador no era, se embarazó. El indicador podía ser políticas de la empresa, el indicador podía ser, le respondió mal al jefe, lo que tú quieras, ¿no? Y esto que es este problema que nos da, ¿no? Que eso, que muchas veces nosotros nos vamos o tenemos como lo oficial el registro o las palabras y no lo que hay detrás de esas palabras o esos registros, ¿no? Incluso si alguien en esas empresas hubiera querido hacer una investigación de, oye, quiero analizar cuáles son los motivos por los que se ha ido tu gente y se topa con eso, pues es una información que yo te puedo decir que no era 100% verídica, ¿no? Entonces ahorita tú me comentaste algo muy importante, ¿no? A mí me han hecho mucho pues a lo mejor comentarios así como, pues no negativos, pero sí como de restringir ciertas cosas por mi edad, ¿no? Porque me ven joven. ¿Hay alguna reflexión adicional ahí que tú hayas hecho de decir, bueno,
pues pero a lo mejor me lo han hecho a mí porque soy joven, pero ¿por qué a fulanito que también es joven no le han hecho el mismo comentario, ¿no? ¿Has tenido ese tipo de reflexiones en algún momento o que hayas pensado algo más allá de lo que queda solamente dicho? Sí. Ahorita que estabas platicando como de los registros y demás, entonces creo que yo también pensaría qué estamos haciendo como sociedad y qué está haciendo específicamente el tema gubernamental en temas de trabajo, para entonces no sancionar a las empresas, que al final también estamos hablando de un tema médico, porque también estamos hablando de un sector industrial en donde estamos exponiendo a la gente a una situación que ellos se tienen que exponer porque es lo que hay de trabajo. Entonces, ¿qué otros tipos de trabajo estamos ofreciendo para que la gente no esté vulnerable a temas de salud? Pero entonces creo que también, o sea, sería importante pensar en eso, ¿no? O sea, creo que más allá, o sea, sí entiendo perfecto que a veces, y digo, no nos vamos a meter en temas delicados, pero sí, obviamente creo que hay cosas que no están dichas y hay muchas cosas que no van a salir a la luz y hay muchas cosas que a lo mejor mismo ni siquiera los directivos de las empresas saben porque está mucho más arriba todo, ¿no? Entiendo esa parte, pero ¿por qué no se dice? Pues porque hay una sanción. ¿Y por qué hay una sanción? Porque obviamente hay un tema gubernamental por ahí que está obteniendo beneficios. ¿Y por qué está obteniendo beneficios? Porque estamos hablando de un tema de corrupción, es una mafia, es mucho dinero que se está trabajando detrás de todo este tipo de sanciones que hay detrás. Entonces, creo que entonces para que podamos abrir este tipo de información deberíamos de tener una apertura también desde la parte gubernamental en donde no se sancione este tipo de negativas, donde no necesariamente es porque la persona esté embarazada. A lo mejor también hay personas, y lo pongo sobre también la mesa, con discapacidad. Hay personas con discapacidad que también tienen negativas de trabajo porque no cumplen las expectativas de la empresa. ¿Por qué no la cumplen? Porque no hay un apoyo gubernamental, porque realmente cuando ellos van a hacer auditorías de gente y demás, pues entonces es como, bueno, pero como tienes una persona con discapacidad, tienes que pagar esto y esto, o tienes que cumplir con esto y esto. Oye, a ver, ¿en qué momento estás también abriendo tú esta facilidad para que una empresa pueda tener esta inclusión de gente no solamente embarazada, con alguna discapacidad? O sea, ¿qué facilidades estás prestando tú a las empresas? Creo que cuando eso suceda, entonces puede haber mucha más apertura de información, creo. O sea, yéndonos un poquito más atrás de por qué las empresas no lo están diciendo. No justifico que las empresas no lo digan, pero vuelvo a lo que decía hace rato, ¿no? O sea, ¿qué pasa con todos los jóvenes emprendedores del día de hoy que quieren poner una empresa y que cuando se encuentran, o sea, a lo mejor ellos tienen como la mejor intención y también la sensibilidad de ser inclusivos o de ser incluyentes, de decir, oye, puedo contratar a una persona que tenga una discapacidad, te cae una auditoría de la STPS y entonces, híjole, no, tienes que pagar los millones. Oye, a ver, ¿por qué no entonces apoyas este tipo de iniciativas? ¿Sabes? Entonces, creo que también sería importante pensarlo desde desde mucho más atrás, ¿no? O por qué, más bien preguntarnos el por qué entonces las empresas están haciendo eso. Creo que obviamente puede existir gente que lo hace porque quiere ocultar información, pero creo que también hay gente que lo hace por evitarse multas, sanciones, dinero, ¿no? El dinero es dinero. El dinero es dinero. Entonces, creo que sí es un tema también de México, de cómo estamos funcionando al día de hoy y de cuáles son las exigencias, porque literal son unas exigencias que a veces te lo complican. Y yo te lo digo desde la parte igual de reclutamiento, en donde nosotros buscamos iniciativas en donde tengamos a gente con discapacidad o tengamos gente que pueda trabajar de forma diferente y de repente es como, uy, no, es que te faltan 3 rampas. Bueno, ok, ¿y qué vas a hacer tú para ayudarme, no? No, pues las tienes que poner tú y me avisas cuando las pongas para yo venir a auditarte y asegurarme que realmente... Oye, a ver, pero entonces no me estás ayudando, me estás poniendo el pie. Entonces, ¿cómo quieres que yo cumpla con algo que tú me estás pidiendo cuando tú mismo me estás poniendo el pie? Entonces, creo que hay un poco de incongruencia en esa parte y más allá de ocultar información, es también pensar en eso. Ok. Bueno, tengo una última problemática a considerar importante y ya, se los juro que es la última estadística. Pues es que los números nos mueven. Los números así no como mienten. el dinero es dinero y los números son números. Entonces, en temas de las prácticas como tal normalizadas, que son prácticas discriminatorias en términos de género.
Y me refiero a, bueno, lo bien conocido como estos micromachismos, es decir, prácticas ya cotidianas del día a día en el campo laboral. Bueno, aquí tengo una información que dice que, por ejemplo, en México los casos de acoso sexual hacia las mujeres, sin considerar hostigamiento, nada más en términos de acoso sexual, superan los 25,000 casos al año y únicamente 40% llegan a hacer una denuncia, de los cuales las denuncias, algunas llegan a ser investigadas, otro no, otro porcentaje no, pero bueno, o sea, sí creo que es una estadística importante, interesante pensarla. Y también tengo aquí por acá otra, dice el 17% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia durante su vida laboral, o sea, estando ya en el día a día, en el cotidiano, y no solo de acoso, ¿no? Puede ser estas pequeñas prácticas extrañas, ¿no? Como de comentarios, burlas, chistecitos, o incluso por ahí le llaman, no me acuerdo exactamente el término, pero esto como de hacer a un lado lo que te decía de las juntas, ¿no? De, sí, pues es muy chido lo que dijiste, pero bye, ¿no? O sea, no nos interesa tanto lo que puedas decir tú. Y en términos de género específicamente como tal, no sé cuál ha sido tu experiencia, si has sufrido tú en específico alguna discriminación como tal, en este sentido de prácticas cotidianas, o si has visto, has sido testigo de algún caso de estos. Creo que también como reclutadora y como parte de este gremio de recursos humanos, quizás te ha llegado algún caso o algo así. No sé qué puedas comentarnos al respecto. Pues sí, obviamente sí los he sufrido. Y qué lástima que diga obviamente, porque ya se vuelve algo cotidiano. Claro. Pero sí los he sufrido. Creo que desde la entrevista en donde te preguntan, ¿y tienes planes de casarte? Creo que ya desde ahí es como, ok, ¿no? ¿Por qué no a un hombre le preguntan eso? O sea, ¿por qué no a un hombre le dicen, oye, ¿te vas a casar? Pues también implica que va a querer más dinero, ¿no? O sea, ¿por qué no le preguntas? Entonces, sí, desde ahí creo que, digo algo, y te digo, y qué mal que lo vea como cotidiano, porque ahora que lo dices es como pensar en comentarios de, pues eres mujer, tú deberías de saberlo, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas. O sí, obviamente los chistecitos de, ¿tú qué vas a saber si no trabajas con máquinas? O a lo mejor también, creo que desde el simple hecho de tú querer tomar una posición de liderazgo en una reunión, en una junta, y que sea como, bueno, no sé, algo con lo que tengo mucho conflicto es, no necesariamente, o sea, al final yo entiendo que hay jerarquías, pero creo que no porque tenga a una persona líder como hombre, quiere o me resta autoridad, ¿no? Es como, creo que al final yo también puedo ser líder de actividades, puedo ser líder de proyectos, puedo ser líder de muchas cosas, y no por eso me tienes que brincar o me tienes que ignorar, quitar, ¿no? ajá, Sí. ¿no? Insisto, no creo que sea por un tema de género, pero a veces está muy marcado en que sí, ¿no? En que como que no voy a hablar contigo, o igual por la edad. También me ha pasado muchas veces por la edad, que es como, ¿Tú qué vas a saber, ¿tú qué niñita vas a- millennial? sí, ¿tú qué vas a saber, niñita? ¿Cuántos años tienes? Recuérdame, eso no me interesa, ¿no? Entonces, sí me he encontrado con eso, y creo que al final, lo que mencionaba al principio, ¿no? O sea, a lo mejor lo que me ha tocado en mi corta experiencia, me ha hecho el no tomármelo como personal, uno. Dos, prefiero no tomarme las cosas como algún tema de género. Obviamente cuando lo veo cargado con eso, sí es como, me tengo que poner en perra, pero sí es el decir, "Vaya, al final somos seres humanos, no hay que hacer como una distinción, o el decir es que porque me tratas así, es porque soy mujer", no, o sea, ni porque la edad que tenga, ni porque venga de la escuela que tenga, ni demás. Creo que eso habla también de la misma inclusión. Entonces, mi percepción es, si no hago yo también algo por hacer algo diferente, o sea, si no hago yo algo diferente desde mi perspectiva y desde mi rol como no solamente recursos humanos, sino como Luisa, como psicóloga y como realmente agente de cambio, entonces nada va a ser diferente. Entonces creo que también es empezar a ver qué estoy haciendo yo que detone ese tipo de conductas y qué puedo hacer yo para frenarlas. Entonces creo que esa es como ahora la filosofía que tengo y que hasta ahora me va funcionando bien, y espero eso poder permearlo no solamente en mi lugar de trabajo, sino con mi familia y con las personas que pueda yo influenciar en alguna forma en la vida. Okay.
bueno, y aquí hay, dentro de este asunto de las prácticas cotidianas y demás, el muy bien llamado mansplaining, que es esta cuestión como de que un hombre quiera explicarle algo a una mujer condescendientemente, ¿no? Como diciendo lo que decías, ¿no? Bueno, ¿y tú qué vas a saber si no sabes manejar estas máquinas? ¿Y tú qué vas a saber por la edad o por lo que sea? Pero generalmente es una cuestión también de género, ¿no? Y es el querer explicar, sobreexplicar una cuestión que incluso tú ya sabes, ¿no? Y sobre todo querer acaparar la palabra, ¿no? Y el discurso, y querer pues ser la voz antes que una mujer o que alguna otra colaboradora. Y ya, se los juro, última estadística que sí se me hizo muy chistosa, que dice, los hombres hablan 3 veces más en una junta que las mujeres. ¿Te ha pasado? Pues posiblemente sí, pero yo creo que principalmente es porque el ambiente en el que estaba rodeada era mucho de hombres. Entonces, en ese sentido sí. Creo de las situaciones más incómodas que me acuerdo en este momento fue de una vez que me tocó como tener este enfrentamiento o confrontación con una persona de un nivel jerárquico alto, que por supuesto a mí me veía como así de que no manches, esta pinche escuincla que, ¿no? Y aparte de así de que, o sea, tú eres como nada, ¿no? Y teníamos que platicar como de un tema de gente y justo como de cobertura de vacantes y que yo no había cumplido y, o sea, quejándose amargamente de cómo mi trabajo estaba súper mal hecho, ¿no? Y entonces obviamente ahí fue donde yo pedí apoyo de mi jefe directo, ¿no? Y mi jefe directo fue como, no, pues, o sea, en ningún momento me respaldó o en ningún momento dijo nada. Entonces ahí fue donde cuando yo me tuve que poner así de que en perra y decir, oye, Hashtag a ver, ¿de qué emperra. estás hablando? Y entonces ya fue de que, oye, números, yo te estoy trayendo tanto, esto está pasando, esto, tal fecha, tal esto, Y me acuerdo mucho que lo único que hizo fue, o sea, de levantar la mano y decir, no voy a hablar contigo. Tú ni siquiera entiendes el tema de producción, no sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? Y dije, ¿por qué no me explicas? Pues no lo vas a entender. ¿Y por qué no lo voy a entender? Explícame. O sea, no porque se trate de tornillos, tuercas y máquinas, no quiere decir que no lo entienda. O sea, créeme que no tengo, gracias a Dios, un tema por el cual no lo pueda entender. O sea, sí puedo. Si tú me lo explicas, con bolitas y palitos si quieres, lo puedo entender, ¿no? Entonces, de ese tema me acuerdo mucho porque al final fue algo que me dejó muy marcado en tema de aprendizaje, en decir, no voy a dejar que nadie me venga a enseñar de una máquina. Y al final sé de hidráulica, de neumática y de cosas así que al final también es parte de una decisión propia y de también decir, no voy a dejar que digan que porque soy mujer no sé ese tipo de cosas. Y al final es el ambiente en el que me desenvuelvo, ¿no? Entonces, esa fue una de las situaciones que me han pasado que me dejó como muy marcada, en donde también cuando yo veía que una persona o específicamente un hombre tomaba la palabra o el rol en una junta en la que yo había convocado, era el ponerme y yo pararme, incluso quedarme de pie, a lo mejor en una parte como del lenguaje corporal de decir yo lo estoy llevando, ¿no? Entonces, por más que hablen y que tomen decisiones, la palabra la tengo yo. Entonces, sí me ha tocado, creo que más y se ve muy marcado que todo esto me sucedió en mi vida pasada. Me sigue sucediendo ahora, por supuesto, pero al final creo que estoy en una empresa en la que está, por la naturaleza de lo que hacemos, está muy marcada de mujeres, pero sigue existiendo obviamente hombres con estas características y con esta visión de decir lo que yo digo se hace, ¿no? Y sin preguntar tú qué opinas, sin preguntar tú qué piensas, o oye, es tu proyecto, tú qué dices, ¿no? Entonces, pues como te decía, al final creo que han sido conductas que me han hecho tomar, y no me han hecho, más bien que yo he decidido tomar porque he visto que lo que yo hacía antes no me funcionaba, entonces fue como, ok, tengo que hacer algo diferente, y pues al final es lo que trato de hacer hoy día. Hoy día. Es correcto. Y bueno, otra pregunta que salta por esta estadística que platicaba también de los casos de acoso, por ejemplo, o cualquier tipo de práctica que tenga que ver con discriminación en términos de género. ¿Conoces o existe un protocolo en específico en la empresa en la que trabajas
para tratar estos casos? Sí. En ambas empresas donde he trabajado, existe una línea en donde puedes hablar y puedes denunciarlo sin ningún tipo de represalia, y eso sí me consta. O sea, eso sí he visto. Digo, al final soy recursos humanos, entonces afortunada o infortunadamente te encuentras con muchas cosas y te enteras de muchas cosas. Entonces sí existe un protocolo, existe un seguimiento y existen consecuencias para las personas que hacen ese tipo o que tienen ese tipo de conductas. Entonces, afortunadamente en donde me ha tocado sí. Creo que también es un poco lo que hablábamos hace rato, ¿no? No estoy hablando de hipersensibilidad, sino también de empezar a detectar qué tipo de conductas sí entran y qué tipo de conductas no. Porque a veces creo que también podemos malinterpretar y a veces acusamos al otro u otra de cosas que no necesariamente tienen que ver con un tema de acoso, ¿no? Y específicamente, tristemente, entre mujeres suceden más este tipo de acusaciones falsas en donde solamente se hace por perjudicar a alguien más, ¿no? Entonces, hace unos meses teníamos una plática justo de este protocolo que se tiene que seguir, cuáles son los pasos que tienes que hacer para poder una denuncia o para simplemente levantar la mano, ¿no? De si ves algo diferente. Y curiosamente, y ahí sí fue así de que conté literal cuántas personas participaban en hacer algún tipo como de denuncia informal, y de los, no sé, 15 participantes que teníamos, 12 eran mujeres. Y hablando de otras mujeres. O sea, no tanto de un tema de hostigamiento o de mobbing o alguna situación así, sino hablaban más como de, es que fulanita me hizo esto. Entonces, creo que también ahí vuelvo a lo mismo. Lo que estamos hablando del movimiento es también el nosotras, qué estamos haciendo para que este tipo de situaciones no sucedan entre nosotras. Porque entonces ya no estamos siendo una unión, estamos siendo yo estoy viendo por mí, yo estoy viendo por los míos, y pues tú te rascas con tus propias uñas, ¿no? Entonces, sí existen protocolos y sí funcionan, y yo he visto que sí se siguen exactamente como tienen que seguirse. Okay. Y bueno, en esto que decías del mobbing y el diferenciado del hostigamiento y no sé si el bullying también. Desde tu experiencia personal, ¿has vivido alguna situación así? O sea, en términos, aunque sea entre mujeres, ¿no? En el trabajo, bueno, hablando de mobbing, no, gracias a Dios, entre mujeres. Yo creo que obviamente ha tocado como el tema de así de que eres la nueva y nadie te habla. Buleo colectivo un rato. Ajá. No, es más como nadie te habla, nadie te pela. Y es como, oye, pero tengo una pregunta. No nos preguntes, ¿no? Así como ese tipo de cosas. Y vuelvo a lo mismo, qué mal que lo veamos como natural, ¿no? Claro. Ahorita estoy reflexionando lo que estoy diciendo, pero qué mal que lo veamos como algo normal. Creo que justo debería ser todo lo contrario, ¿no? En el decir cómo te apoyo. Y yo misma, y lo reconozco, yo misma a lo mejor he hecho eso por un tema de competencia, ¿no? De decir, oye, es que no, o sea, yo llegué antes, porque pitufos que va llegando me va a decir a mí lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, creo que algo que me ha servido mucho, y digo demasiado, es haber tenido a una jefa mujer. Porque por lo mismo de mi trayectoria siempre había sido con hombres. Y curiosamente había sido mucho más sencillo a cuando entré a un grupo de mujeres. Fue así como entrar, literal yo me sentía en Mean Girls, o sea, en la jungla, así de que no, o sea, de que todos así luchando por la supervivencia y así de que yo traigo el suéter más cool y así, ¿no? Y nunca me había tocado eso, o sea, yo justo había vivido todo el tiempo con hombres y era como lo más así de que, pues estos vatos vienen a trabajar, es lo mismo, entonces pasa nada, ¿no? Y lo que la experiencia contraria fue con las mujeres, entonces justo ahí fue donde empecé a pensar ¿por qué tiene que ser diferente? ¿Por qué no entonces las mujeres nos apoyamos? ¿Por qué no las mujeres podemos ser como los vatos en ese sentido, ¿no? O sea, de decir, pues a mí me da igual, yo vengo a trabajar, o sea, ni me importas, ni te pelo, y me da idéntico si viniste o no a trabajar, ¿no? O sea, no como en ese sentido de competencia. Entonces, creo que lo más parecido, y creo que ni siquiera es grave, pero sí sería importante pensar en por qué se nos vuelve algo cotidiano y normal, es esta parte como de la envidia o el decir, ¿y por qué ella viene a decirme? ¿Y por qué ella gana más que yo?
y por qué ella, no sé, se la trajeron y por qué a ella le pagaron esto, o sea, como ese tipo de cosas. Creo que más allá de cuestionarlo habría que entender el por qué y entonces pues empatizar un poco y trabajar, ¿no? Creo que es eso. Ok, muy bien. Pues bueno, ya para ir cerrando un poquito la plática el día de hoy, quisiera hacerte una pregunta, Luisa, que de hecho mi plan es como, pues en todos los programas un poquito indagar en este tema. Va a ser un poco de trasfondo esta pregunta que voy a hacer. Creo que cuando hablamos de ciertas problemáticas sociales, hay una perspectiva que siempre es como de por qué particularizamos las cosas, ¿no? Cuando los problemas sociales pues les pasan a todos, ¿no? Ahorita hablábamos de inserción, ¿no? Fue el tema principal que tocamos el día de hoy. Y cualquier persona podría llegar y decir, ¿sabes qué? Los problemas de inserción no solo le pasan a las mujeres, ¿no? O sea, nos puede suceder como millennials, nos puede pasar como a lo mejor gente ya mayor que se le complica encontrar trabajo, puede ser un problema que, no sé, a lo mejor alguna persona con alguna discapacidad o algo por el estilo, pues llega a tener también, ¿no? Y entonces hay esa perspectiva donde nos dicen, oh, no, es que no es un problema de las mujeres, ¿no? Es un problema que a todos nos sucede a diferentes niveles. Yo creo, o la perspectiva desde lo que yo veo la cosa es que sí hay que hacer particulares este tipo de situaciones porque las vivimos dependiendo nuestro sexo, dependiendo nuestro nivel académico, nuestro nivel social, los experimentamos de diferentes maneras. ¿Cómo podemos, Luisa, todo esto que nos has platicado, cómo podemos marcar que la parte de insertarse al sector del trabajo se vive diferente como una mujer? Como para ir cerrando, ¿qué nos puedes decir? Como para identificar que de verdad como mujer, pues sí, por sobre otras cosas, pues se vive de manera distinta. Creo que de un inicio sería lo que platicábamos hace rato, que también es una decisión de vida. Sería importante cuestionarnos en el... Ok, entiendo que la reinserción o la misma inserción como mujer puede ser complicada, pero ¿por qué está siendo complicada, no? Si tiene que ver con mi decisión de vida, si tiene que ver con mi decisión de carrera, si tiene que ver en el sector en donde quiero ingresar, y entonces de ahí vendría otra pregunta. ¿Por qué tendría que ser complicado el ingresar o el insertarme a un sector industrial que generalmente es como el más complejo, ¿no? Es en el que nos estamos enfocando ahorita, porque creo que los otros son un tanto más sencillos, por decirlo de alguna forma. Entonces, de ahí también vendría el cómo nos estamos formando desde que estamos en la carrera para poder insertarnos a un campo laboral muy competido, uno, y dos, que realmente tengamos las competencias para poder destacar. Entonces, creo que serían como estos 3 puntos principales. Uno, tomar en cuenta las decisiones personales para realmente saber si estamos listos para insertarnos a un sector del trabajo, si realmente es algo que nosotros tenemos. Creo que algo muy claro es tener una visión por lo menos de 3 a 5 años de dónde te ves. Si a lo mejor tu decisión de vida es estar casada con una familia y trabajar en el hogar, es completamente válido. Y creo que también entonces implicaría el saber lo que decía hace rato, ¿no? ¿Qué precios hay que pagar? Y esos precios se pagan siendo hombre o siendo mujer, ¿no? Okay. O sea, si el hombre también decidiera dedicarse al hogar, pues también tendría que pagar el precio de a lo mejor decir, son 5 años o 6 o los que se tome la decisión de no estar en una empresa y el no desarrollar mi carrera profesional. Y hablando específicamente de la mujer, creo que sí sería también importante y justo creo que es el espacio que estamos buscando platicar en el decir qué está haciendo el gobierno para que las mujeres tengamos esta equidad de oportunidades cuando decidamos embarazarnos, cuando decidamos dedicarnos al hogar y queramos regresar a trabajar, cuando decidamos hacer una maestría y queramos reinsertarnos a la parte laboral, y cuando decidamos entonces seguir, y digo seguir porque es el vocabulario que se usa ahorita, pero o cuando decidamos estar en el mismo lugar
de residencia que nuestra pareja, y eso implique el también nosotros tener que buscar trabajo. ¿Qué facilidades se nos va a dar en ese sentido? No, obviamente no estoy hablando de una beca o alguna situación así, pero de qué manera también las empresas van a tomar en cuenta este tipo de perfiles, ¿no? O sea, este tipo de situaciones en las que a lo mejor son personas que llevan 2-3 años sin trabajar porque fueron mamás, porque tuvieron que dedicarse a sus hijos 2 años y porque llevan 6 meses buscando trabajo porque tuvieron que reubicarse por el trabajo de su esposo. ¿Qué están haciendo las empresas para que las mujeres también tengan esta oportunidad de reinsertarse? Y a veces no por decisión propia, a veces es por decisión, o sea, sí propia, pero pues también en el bien de la familia y en el bien pensando económico de la manutención de la persona que a lo mejor trajeron para el mundo. Muy bien, Luisa. Pues bueno, pues muchas gracias por compartirnos aquí un poquito de tu experiencia. Algo que quiero comentar, digo, yo como, ahora sí, desde mi vivencia, mi experiencia como hombre en el trabajo, algo de lo que platicamos el día de hoy que yo he aprendido es que realmente tampoco, digo, hay muchas cosas que trabajar, pero el panorama a veces pareciera que tampoco es tan desalentador como lo pensamos. A mí me agrada lo que platicas, ¿no? De las empresas donde has estado, donde se preocupan por estos temas, donde no hacen diferencia y tratan de cerrar esas brechas. También me ha tocado estar en ese tipo en algunas empresas similares, no en todas, pero me quedo con eso. Es de lo que más me gustó que platicamos el día de hoy, que existen estos lugares, estos espacios donde muy aparte de este tipo de problemas, pues hacen algo al respecto, ¿no? Y bueno, pues no sé, chicas, si algo que quieran comentar adicional para ir cerrando. Nada, solo agradecerle mucho a Lu por venir a compartirnos su experiencia y bueno, a ti, Andy. Y no sé, igual me quedo un poco con esta reflexión final que haces, ¿no? Como empezar a abrir estos espacios y a cerrar brechas. Claro que nos va a tomar un buen rato, ¿no? Calculan por ahí, última estadística ahora sí, que nos va a tomar unos 200 años más cerrar la brecha, al menos la salarial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya venimos viendo que es un proceso, que es poco a poco y que todo empieza en las prácticas del día a día, ¿no? Y como dices, en empezar a cambiar culturalmente, contextualmente, ideológicamente, esta división que tenemos, ¿no? Y creo que una de las partes más importantes es justamente ver a mujeres como tú, ¿no? En posiciones, pues yo les digo así, posiciones de poder, ¿no? Finalmente, como reclutadora, como profesionista, en el lugar en el que estás, desde ahí tú tomas decisiones y desde ahí tú tomas la palabra y desde ahí es donde puedes empezar a incidir, ¿no? Y como decías, pues bueno, tu jefa es mujer, ¿no? Muy probablemente vayas a tener gente a tu cargo en un futuro que sean mujeres y como dices, empezar a tejer como estas redes de apoyo, de echarnos la mano. Y pues nada, es una construcción que se tiene que hacer con todos, ¿no? Hombres y mujeres, al final de cuentas. Y creo que si una generación va a poder empezar a cambiar esto, pues les gustó o no, la generación ofendida, ¿no? La generación sensible y la generación millennial. Entonces, pues nada, creo que hay que estar, digamos que pendientes del asunto, ¿no? No dejarlo como a la y se va. Y cada quien, como decías, desde nuestro lugar y posición, empezar a cambiar las cosas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Okay. ¿Algo más, Luisa, que quisieras compartirnos? Sí, solamente un punto creo que muy importante también es, creo que al final quienes tomamos las decisiones de lo que queramos hacer somos nosotros mismos, y cuando tomamos la decisión de entrar a un lugar de trabajo que al final se convierte en nuestra segunda casa, tenemos que estar muy conscientes de que compartimos los valores, la misión, el objetivo y justo como estas dinámicas de inclusión con la empresa. Entonces, si esto no concuerda o si esto no empata con tus creencias y con tus valores, creo que tendrías que reflexionar si estás en el lugar correcto, porque entonces creo que mientras más empaten tus valores, tus creencias, tu misión y tu objetivo con la empresa, vas a poder hacer cosas diferentes. Entonces, eso sería como mi primer punto. Y el segundo, sí sería importante también
el tema de que comentábamos del estudio, ¿no? O sea, no porque... Sí, quiero recalcar mucho esta parte. No porque estés como súper estudiado, quiere decir que seas la persona adecuada para tomar una posición. Y no está mal estudiar muchísimo, qué padre y qué bueno, y hay personas a las que se les da muy bien y yo quisiera ser una de esas. Pero creo que al final también es importante que tengamos este espacio en donde podamos construir juntos y podamos platicar de diferentes cosas que nos enriquezcan, no solamente en la parte profesional. Creo que cuando eres una buena persona, llegas más lejos. Y como último punto es no perder la objetividad. Creo que esta lucha y esta revolución, como decía Ale, se tiene que hacer desde un punto de vista muy objetivo, no perder de vista que los hombres también tienen derechos y también obviamente tienen obligaciones, y que también estamos buscando este movimiento para abrir espacio a otras minorías, porque al final también, si bien en la población mundial las mujeres somos mayoría, creo que se nos ha considerado minoría en el tema de laboral, justo, y no perder de vista que esta lucha no es solamente por las mujeres, sino por toda esa gente que no tiene voz y que estamos buscando que también tengan derechos y que también sean respetados como seres humanos. Claro, muy bien. Muchísimas gracias. Pues cerrando con eso que dijiste, Luisa, pues sí, pues más adelante vamos a seguir hablando en otros programas sobre estas voces, ¿no? Esto que no se escucha, esto que no se dice, estas personas que realmente pocas veces se les da en la voz. Y pues nada, pues les agradecemos mucho aquí, chicas, por haber venido el día de hoy. Agradecemos a todos ustedes que nos están oyendo y pues estarse atentos nada más. Vienen otros programas, vienen cosas muy, muy importantes y pues buenas noches. Esto fue el Teje y Maneje. Gracias.